Pues buenas noches a todos. Hoy estamos con Adri, historiador del arte, como sabéis ya, algunos. Bueno, supongo que todos, no lo sé. Y nada, que estuvo con nosotros para hablar del arte y hoy vamos a hablar otra vez de arte, pero esta vez de la diferenciación entre artista y autor, si, o sea, artista y autor, perdón, entre artista y obra, si deberían diferenciarse o no, o la importancia que tienen entre ellas, ¿no? Entre el artista y su obra. Y bueno, si es así como debería, no sé, si Claro, debería. sí debería, Sí, deberían separarse a la hora de estudiarlo. Claro. claro. O O llevarse a disfrutarlo, la verlo. eternidad ambos. Sí. Pues voy a decir buenas noches porque no he dicho nada. He sido muy mal educado, he entrado ahí de repente. He dicho, que el tema es este. No, buenas noches a todos y muchas gracias a vosotros por invitarme, por tenerme aquí otra vez. Y ya voy a decir, a la hora de estudiar a un artista, obviamente no se le puede separar de su obra. Y de su obra no se puede separar de él, porque si tú vas a estudiar a un artista, su obra claramente va unida a su vida. Sobre todo conforme más vanguardistas son los artistas, sobre todo cuando se trata de pintura y escultura, porque al fin y al cabo en arquitectura casi no expresan al artista, simplemente se pone a decorar del exterior y hacer las grandes obras esas que hacen de ingeniería, sobre todo en el siglo XX. Pero cuando se trata de un pintor, un escultor, un cineasta, un músico, bueno, un músico menos, pero lo que haya alguien que hace literatura, pues también hace su vida va íntimamente junta con su obra. Entonces, cuando tú vas a estudiar a un artista y su obra, tienes que centrarte en su vida, tanto si es lo bueno como lo malo. Si hay que decir que un artista es una malísima persona, hay que decirlo, porque obvia la parte de su obra en la que se ve reflejada esa mala vida que lleva, o tienes que decir que esa obra, en concreto, yo que sé, una obra en la que aparece una mujer y la mujer aparece pues de mala manera pintada, pues a lo mejor es que el autor quería humillar a esa mujer. Entonces hay que decirlo y decir por qué quería humillar a la mujer, si es por culpa de, o sea, si la humillaba porque la mujer le hizo algo malo o porque el pintor es mala persona. Pero luego cuando se trata de disfrutar a un artista lo que hace, tú como persona, tú solo como persona que la vas, yo que sé, a leer un libro, a ver una película, a ver un cuadro, a disfrutar la obra en sí, pues yo creo que no hace tanta falta centrarte en que eres una mala persona. Tú vas a disfrutar la obra, no vas a disfrutar al pintor. El pintor te tiene que dar igual. Tú vas a disfrutar la obra, su calidad, su técnica, todo eso, pero no tanto, no tanto vas a fijarte en la vida. Si vas a ver una película, que es uno de los casos más sonados, si vas a ver una película, a lo mejor no te interesa tanto la vida del actor o del cineasta, porque aunque sí, su vida se ve reflejada en la película, no tanto, porque la película a lo mejor intenta explicar otra cosa y a lo mejor la forma de pensar del cineasta o del actor pues solo se ve reflejada, pero durante a lo mejor 5 minutos de la película, 10 o en ideas que se ven en la película, pero no es algo tan obvio, es más sutil, ¿me entendéis? Si vas a Claro. ver Harry Potter, por ejemplo, y sabemos a lo mejor que J.K. Rowling es un poco clasista, pues a lo mejor se ve ese clasismo en las ideas de Harry Potter, cómo se presentan algunas situaciones en el libro o en la película, pero no es tanto. Lo que interesa de la película es la historia, que Harry Potter es el elegido y que tiene que matar a Voldemort, pero no es tanto, no importa tanto cómo sea J.K. Rowling. ¿Me explico o no? Spoiler. Sí. Spoiler. Spoiler de Harry Potter, lo siento mucho. Bueno, no, vamos a ver. He dicho que tiene que matar a Voldemort, no que lo mate. Pero mira, por ejemplo, si consideramos que. No sé, si los actores, por ejemplo, son artistas también, ¿no? Que Sí. podría considerarse. Entonces, sí es cierto que el hecho de que se vincule tanto su personaje con el actor, a veces no le ha hecho bien a muchas personas. Por ejemplo, Como pues, que, imaginaos que va a Pablo Chiapella, ¿no? Pablo Chiapella, no sé cómo se dice su nombre, perdón, que nadie me mate. Quiere hacer una película de terror. Imaginaos a Amador haciendo una película de terror, Amador de la que se avecina. ¿Podríais verlo? O sea, es que yo directamente no podría tener miedo, eso sería imposible. ah, ah, ahí yo creo que es más bien el encasillamiento del artista, del actor, y luego cómo es la vida real, porque todo eso lo has visto en El Hormiguero haciendo el tonto.
Claro. Ponme a. ¿Cómo se llama este? Al que hacía de Chema en Aida, ¿cómo era? No me acuerdo el Es- nombre. Pónmelo en una película así de suspense, de misterio. Yo creo que la película tiene toques de humor o no puedes ver la película. Pero es que son actores demasiado encasillados, ¿eh? Eso ya es un caso extremo, diría yo. claro, ahí también se presenta problema, ¿no? O, por ejemplo, Claro, eh, yo creo que J.K. Rowling, por muy bien que lo siga haciendo, que lo vuelva a hacer, va a ser la autora de Harry Potter y ningún libro va a conseguir o ninguna obra suya va a conseguir que su reconocimiento trascienda a esa obra, ¿no? claro. O hace un libro muy bueno o no va a conseguir que sea mejor que Harry Potter, que la gente lo reciba de igual manera. Claro, pero yo creo que ese es otro caso en el que la maldición del autor Sí. se ve perseguido por su obra, ¿no? Que no puede demostrar su valía por encima de esa obra porque directamente ha marcado una época, ¿no? Por ejemplo, la que se avecina o Aquí no hay quien viva han marcado una era en España, vaya, para una generación entera, incluso dos. O Claro, la que se avecina, o para los que son más viejos como yo, Aquí no hay quien viva, que también la habréis visto, ¿no? claro, por eso Claro. digo que una generación y justo la siguiente, ¿no? Ha sido. Porque justo cuando acabó Aquí no hay quien viva empezó la que se avecina, en este caso. Claro, Sí, al final es difícil no encasillar al autor con su obra, ¿no? En este caso. O Enrique, por ejemplo, con ese papel que siempre ha tenido en ambos al final casos. Enrique, Eh, Pasto y Juan Cuesta no se pueden separar, son el mismo personaje, solo que con diferente nombre, se han encasillado. Ahí está un poco el problema que tienen los actores, ¿no? En muchos casos, cuando no son. Bueno, ¿cómo se llamaba este hombre? El David Radcliffe, ¿cómo se llama? El de Harry Potter. David Ah, Radcliffe, sí. Sí, eso, algo así Ya era. lo que pasa con ese es que ya ha sido tanto tiempo Harry Potter que cuando lo cogieron para una película de verdad buena, o sea, de verdad buena no, una película sin taquillera, fue para Ahora me ves dos y era mago también. Era la parodia de un mago, pero era mago, entonces ya como que se ha quedado encasillado ya. Si lo cogen, digamos, para una película de Marvel o algo así, será algo parecido al Doctor Strange. Lo cogerán para, a lo mejor, un personaje parecido al Doctor Strange, un mago, un superhéroe que es mago. Entonces eso es lo que pasa con Daniel Radcliffe. Cosa que no le ha pasado a la que hacía de Hermione, que eso no le ha pasado a ella. A pesar de que los dos han estado durante 7 películas haciendo de lo mismo. Claro, entonces a lo mejor es posible que por el hecho de actuar, de tener un papel bueno o que tengas un papel importante en una película, un actor o un artista, ¿no? Tenga más Sí, renombre de que realmente se merece. Es posible que un artista en otra época pintara un cuadro que por algún casual gustara mucho y ya por eso se le llame genio de manera impropia. de hecho, estuve viendo un vídeo el otro día que decía que hay que dejar de llamar a los artistas genios, porque es como que los hace intocable ante cualquier fechoría que puedan hacer. Me Claro, los explico. idealizas. Claro, lo idealiza. Un artista antiguamente, pongamos yo que sé, Da Vinci, hace unas pedazos de obras, siempre sale Da Vinci, pues, podemos hablar de más, pero vamos a hablar de Caravaggio. Caravaggio, ¿cómo se pronuncia? Yo digo Caravaggio siempre. Caravaggio mm, es un antes y un después en el barroco con el tenebrismo. Mucha gente se unió en el tenebrismo gracias a él. Entonces, mm, lo tenían como un genio, porque lo que hizo Caravaggio era hacer los claroscuros muy fuertes, marcando un montón las siluetas de los, de los personajes de los cuadros. Entonces, directamente un genio. A lo mejor ninguna de sus obras es mala, pero tenemos que recordar que Caravaggio tuvo que huir de la ley varias veces, allí en Italia. Y se le llamaba genio, pero tenía una vida que era bastante polémica, bastante con problemática. ujú, ¿Sabes lo que digo? sí. Lo voy a Pero, buscar, a ver, no me acuerdo exactamente los problemas que tuvo, pero no sé si es que llegó a matar a un hombre incluso, o sea, bestial, Caravaggio, ujú, y se le considera un genio, pero esto
es de las pocas historias de vida mala que se cuentan en la carrera de Historia del Arte y en los estudios de Historia del Arte, en los libros también. Tener una vida mala, sí, y es de las pocas que se cuenta. Hay otras que no se cuentan tanto, como puede ser, que lo hemos dicho ya, Picasso, que humillaba a su mujer, pero nadie dice eso. Y las obras en las que humilla a su mujer tampoco las enseñan. Yo lo que quería decir con lo que habéis dicho de genio es que considero que la palabra en muchas ocasiones está bien usada, pero a lo mejor lo que habría que hacer es quitarle esa impunidad, ¿no? Exacto, mira. Claro, efectivamente, ¿no? Justo lo que me estáis diciendo ahí. Por ejemplo, imaginaos que Mozart hubiese sido eso, un cabrón, ¿no? Pero Mozart sí podríamos haber... O sea, yo creo que no podríamos decir que no era un genio. A ver, Mozart, es lo que están diciendo ahí. Sí, claro, el que sea un genio va en diferencia a lo que haga con su vida. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que debería llamársele genio por lo que ha hecho, pero luego hay que contar su vida, porque su vida, a la hora de estudiar la vida del autor y su obra, es muy importante. No, claro. No puedes separar, a la hora de hacer estudios, no puedes separar la obra del autor y la vida del autor de la obra. No puede. Entonces, vale, es un genio, pero solo para esto. Para luego, para lo otro, era una persona totalmente despreciable. No, claro, pero la cuestión es eliminar, o sea, no es decir era un genio para esto y para esto, ¿no? Es decir, era un genio componiendo, o era un genio pintando, esculpiendo, ¿no? Cualquiera. Y después contar la vida, pero claro, que genio no sea sea una característica más, no sea algo que lo vuelva, como tú has dicho, Claro. intocable. Sea algo que yo pueda decir objetivamente, en plan de que destacaba en estas habilidades sobre cualquier otro en su época. Claro, claro. Es lo que digo, para ser justo con la historia, lo que habría que hacer es eso, contar su vida y romper con esa impunidad de decir, no podemos contar lo que era porque si no lo estamos manchando. No lo están manchando, hay que ser justo con la historia, hay que tener la historia del autor completa. Y es que os voy a decir, me hace mucha gracia lo que estoy leyendo sobre Caravaggio. Yo sabía que había matado a una persona, pero es que resulta que había matado a un mafioso. Ha matado a un mafioso, ahí ya entra adentro ahí si es moral o no matar a un mafioso. Sí, yo pienso que sigue siendo un asesino, pero ya, yo qué sé, se le va a tener un poco más de respeto porque es un mafioso. Pero ¿por qué se peleaba con el mafioso? A lo mejor es porque tenía negocios con él, no se sabe. Y también pone que fue arrestado por portar un arma ilegal, ¿veis? O sea, Caravaggio tenía una vida que no es normal. Pero que es un poco intentar definir entre todos, ¿no? Os pregunto, por ejemplo, tanto al chat como a vosotros, ¿dónde se encuentra el límite? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta de la vida de un autor para ser juzgado a través de la obra, ¿no? Para juzgar la obra, ¿no? Claro, o bueno, o para juzgar la obra no, pero ¿hasta qué punto es relevante la vida del autor, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué parte de la vida? Porque igual que es relevante que pueda matar a una persona, como sus hábitos o sus intenciones morales o qué creía sobre el mundo, ¿no? Claro, no sé dónde se encuentra ese punto que es vinculante con la obra, ¿no? Como tú dices, Jorge, como... Por ejemplo, yo digo aquí, yo veo aquí que Caravaggio era bisexual. A lo mejor decirlo dentro de los estudios una vez para hacer así señalar que a lo mejor su obra está marcada por esa bisexualidad es interesante. Tampoco está repitiéndolo constantemente porque al final era su vida privada. Tampoco vamos a poner aquí al hombre de que se acostaba con unos con otros, eso no. O sea, la bisexualidad no es, que me he equivocado, no significa ser promiscuo, pero es lo que quiero decir, es su vida privada. Yo creo que es más importante a lo mejor que mate a una persona, eso es más importante que su vida privada, ¿no? O sea, su vida sexual. Pero bueno, según para qué historiador, a lo mejor sí le hacen más hincapié porque a lo mejor no les gusta que fuera bisexual. Ya sabemos cómo está la cosa. No les gusta que Caravaggio sea bisexual y que lo diga le sienta hasta mal incluso, ¿me entiendes? Pero vamos, yo creo que el límite está en si afecta más o menos a la obra. Si no afecta casi nada a la obra, ¿para qué lo vas a decir? Pero si afecta como que era un machista, un racista, yo qué sé, aquí un cabrón completamente, pues claro que hay que decirlo. ¿Me entendéis?
Yo es que considero también que, aunque todas creo que podrían ser así, ¿no? Pero como que hay tipos de arte o obras de arte que son más, o sea, más fácil que sí se puedan relacionar directamente con el autor y otras que no, ¿no? Claro, efectivamente. Porque yo, por ejemplo, como tú lo has dicho, un libro, pues probablemente en el libro se reflejen ideas, dependiendo también de la calidad que tenga el escritor, ¿no? Porque se supone que cuanta más experiencia tiene el escritor y cuanta más calidad tiene al escribir, menos suyo hay en la obra, en plan, o al menos no se está inspirando directamente en una experiencia propia o en unas ideas, ¿entiendes? Es capaz de ponerse en otras pieles para crear otros personajes y demás. O sea, no Claro. tendríamos por qué estar viendo un retrato de la sociedad que él quiere o de la que imagina o de cómo él ve la sociedad, ¿no? Pero es verdad que ahí en una obra literaria habría más facilidad de ver esas cosas. Sin embargo, a lo mejor en un cuadro sí se puede, pero quizás ya alguien puede hacer simplemente un cuadro sobre cierto acontecimiento, y ahí no estoy reflejando nada. Ahí estoy reflejando, por ejemplo, yo creo que el Guernica de Picasso, bajo mi punto de vista, no reflejaría en ningún momento o no tendría ningún interés a ver si Picasso era un maltratador o no. En otros Claro, no. casos puede que sí, pero en ese Hay, específicamente no. Y después hay distintos, por ejemplo, con la música pasa igual, es verdad que la música puede reflejar tanto vivencias personales, pero también puede reflejar, pues yo que sé, que un día me siento alegre y simplemente se me ha ocurrido. efectivamente. Y entonces, claro, ahí hay mucha dificultad a la hora de vincular a la obra con el autor. También, y quería introducirlo ya ahora, aunque Sí. no tiene por qué tratarse ahora, ¿no? Hay gente que opina que el autor, o sea, que una obra debe ser buena, como lo típico que decíamos la otra vez, ¿no? Que una obra si es buena acabará en un museo, ¿no? Sí. Un cuadro. Pues hay gente que opina que una obra artística, da igual que sea, si es buena, dará igual el autor, ¿no? O sea, valdrá por sí misma. Claro. O sea, dicen que, por ejemplo, si los cuadros de Picasso son buenos, aunque no se supiese que son de Picasso, serían siendo buenos. Sí, O sea que claro, o sea, yo... para vosotros, si conseguimos definitivamente separar la imagen de genio del autor, ¿no? De la obra, por ejemplo, para vosotros trascenderían realmente las obras que merecieran la pena, ¿no? Hay gente, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo opine eso, digo que hay gente que opina que las obras deben ser buenas o aquellas obras que de verdad trasciendan o no. Bueno, lo de trascender lo he dicho, pero era solo una referencia. Lo que quiero decir es que como que tienen que tener un valor propio, ¿no? Independientemente de quién las hizo, para de verdad sobrevivir al paso del tiempo. Esto sería como separarlo, el autor de la obra, se porque dice corta, la obra. Sí, a Jorge se le escucha un poquito mal ahora, no sé por qué. que puede que sea la tormenta que hay fuera, que está ligando la parda, pero se corta un poco. No te preocupes porque Sí, te hemos entendido, pero... vale, eh, bueno, lo que he dicho, que es un argumento que se da para separar la obra del autor, porque dicen eso, el autor en principio morirá, pero la obra perdurará si es buena, ¿no? Una yo, obra va a perdurar por encima del autor si el autor pierde su renombre. Si la obra es buena, claro. O hombre, claro, automáticamente si el autor deja de ser un genio, la obra deja de ser valorada. yo creo que si la obra es muy buena, claro que va a trascender. O sea, da igual que el autor haya perdido su, su maestría o haya dejado de ser un artista reconocido. Yo creo que no podemos dejar de reconocer, por ejemplo, el Jardín de las Delicias o los cuadros más como se dice, la ronda de día de Rubens, creo que era. La ronda de noche para los amigos, ¿vale? Que es que estaba, no sé si la conocéis, la ronda de noche. No, No. Os la paso para que la veáis. Mientras tanto, mientras explico, a ver, muy bien. creo que era de Rembrandt, ¿vale? Que me lío con esos dos, ¿sabéis? Bueno, que esos cuadros que son tan buenos van a trascender a su autor, obviamente. No podemos dejar de decir que un cuadro es bueno porque el autor haya dejado de tener ese reconocimiento. Es que no tendría sentido, la obra es buena. Esa es la ronda de noche, Claro. la he pasado. Si la obra Sí, a ver. tiene una técnica increíble y está bien
voy a decir argumentada en el caso de los cuadros cubistas de Picasso, porque tienen un argumento detrás de por qué se hace la obra así, por qué se pinta así, por qué se deforma la realidad y todo eso. Yo creo que como tiene ya esa argumentación detrás, tiene su técnica y todo, la obra no se puede dejar de considerar porque el pintor no deje, o sea, porque el pintor haya perdido su reconocimiento o porque de repente se haya descubierto que es mala persona o que ha hecho una cosa terrible. No, hombre, la obra vale por sí sola. Claro, pero si es un autor no solo de pintura, ¿no? Sino de cine, de lo que sea. Por ejemplo, en el Sí, caso de las películas, ¿no? De un director de cine, ¿no? Se sí, descubre, bueno, muchos casos suyos, imaginaos una violación, por ejemplo, ¿no? Y realmente, bueno, y se confirma que ocurrió y todo eso. A lo sí. mejor, si es un director muy reconocido, sus obras pasadas tendrán el reconocimiento que se merecen si son realmente buenas, ¿no? Pero las obras futuras es posible que no, aunque sean muy buenas. Y yo sinceramente yo creo que eso pasaría. O sea, el Sí. boicot o la imagen pública dañaría tanto que ya no se llegaría a reconocer como arte o como la belleza de una película que estuviera a la altura de las mejores. Porque ya su autor o su director, por ejemplo, haya perdido su reconocimiento por culpa de lo que ha hecho en su vida, que aunque sea privada, pues sigue siendo su figura, ¿no? Al final es una persona. Aquí voy a meter yo una excepción, ¿vale? Es que he dicho antes, pero antes voy a hablar de una persona. Plácido Domingo. Ujú. Nos enteramos hace poco de que acosaba a mujeres más jóvenes que él. Ujú. ¿Vosotros creéis Ujú. que de verdad le ha afectado a su vida, a su trabajo, le ha afectado ese descubrimiento, esa revelación ha afectado a su trabajo? Porque yo creo que no, porque hace poco Sí, lo exacto. alabaron en un teatro. No Sí, fe- depende pero- también del sí, artista. A veces incluso cuando es mujer, como es mujer y estamos como está la cosa con el feminismo, incluso le atacan con más fuerza, porque claro, al ser feminista parece que tiene que ser un ser de luz. Y eso le pasa a tanto a la gente que es feminista como a la gente que no. El feminismo no quiere decir que las mujeres sean seres de luz, sino que a lo mejor necesitan que se les considere. Porque igual que en el arte no se les considera de la misma manera que un hombre. De hecho, la mayoría de las mujeres están invisibilizadas en la historia del arte. Hay mujeres que han hecho cuadros que más tarde se han descubierto que estaban hechos por mujeres, pero durante mucho tiempo se han considerado hombres. Entonces, depende del artista y depende del contexto. Pero ahora yo voy a poner la excepción que decía. Robert Downey Jr., ¿sabéis quién es, no? Sí, sí. claro. Obviamente, ¿no? Bueno, el actor ¿Conocéis de Iron de Iron Man, Man? de, por ejemplo, Sherlock Holmes también, entre otros. Sherlock Holmes, ¿conocéis su vida pasada? Sí, bueno, no la conozco, pero sé que tuvo muchos problemas. Bueno, pues a ese hombre lo detuvieron y lo metieron en la cárcel no sé cuánto tiempo, aparte era un drogadicto y un alcohólico. Pues lo metieron en la cárcel, esto es gracioso. Lo metieron en la cárcel por... Ahí están mencionando a Polanski, claro que no la ha pasado con sus películas, pero ahora voy yo a Robert Downey Jr. Voy a decir que también se merecen una segunda oportunidad a veces. Tampoco Robert Downey Jr. hizo algo muy grave. Robert Downey Jr. lo que le pasó es que iba todo colocado mientras conducía y mientras conducía tiraba ranas invisibles por la ventana. ¿Tiraba qué? Sí, sí, o sea, estaba tan colocado que él se imaginaba ranas y las tiraba por la ventana. Y encima iba desnudo en el coche. Robert Downey Jr., que ahora hablas de Robert Downey Jr. y es la máxima expresión yo qué sé, del hombre apuesto y bien puesto, ¿me entendéis? Sí, Ujú. sí, sí. Pues eso le pasó, tendría, yo qué sé, mi edad más o menos, no me acuerdo. A lo mejor casi ya 30 años. Y cuando dejó de esa vida, lo cogieron para hacer de Iron Man. Le dieron una segunda oportunidad. Era Robert Downey Jr., uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Entonces, claro que hay que señalar que el artista es mala persona o ha hecho algo malo, hay que señalarlo con fuerza, pero luego si se reinserta o deja la vida que tenía, depende de lo grave que sea, tampoco violar a una muchacha no puede, no se le va a dar la segunda oportunidad tan fácil como otra cosa, como puede ser un drogado, como era Robert Downey Jr.
pero se merece la segunda oportunidad. Aparte de lo de la segunda oportunidad, también lo que yo creo que pasa, y algo muy interesante, no me lo había planteado, lo ha dicho Tomás, ¿no? Lo de que a partir del momento en el que se descubre eso, o esa persona comete un delito o un acto que consideramos moralmente discutible, ¿no? Sí. Es verdad que a partir de ahí la producción o las obras de esa persona pues van a ser vistas con más recelo, pero es verdad que quizás aunque eso sea así, lo que no se le podrá quitar es lo que ya hizo o la categoría que tiene, por ejemplo. Y aquí ya aprovechando Polanski, ¿no? Bueno, Polanski, mucha gente ya no quiere trabajar con él y ha habido incluso, es verdad que ha participado en festivales de cine, ¿no? Pero incluso cuando se sabía que iba a participar, parte del jurado renunció, cosas así. Bueno, lo que quiero decir es que Polanski, por ejemplo, tiene para mí una de las películas que más me han hecho sentir, que es El pianista, ¿no? Yo es que para el cine soy un poco, tengo que ver más cine, así que no, El pianista no lo he visto. Vale, Pero bueno, pues te la recomiendo mucho. Es muy dura, pero transmite muchísimo y es una muy buena película. ¿Qué pasa? Y es algo que yo relaciono que también con, aunque no voy a mencionar todo lo que viene con Woody Allen, ¿no? Pero es porque estuve leyendo un artículo muy interesante que trata mucho este tema, ¿no? Que dice, o sea, se titula ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos?, ¿no? Y en una que es de esta mujer, Claire Dederer, ella dice en un momento que en la película de Woody Allen, Annie Hall, ¿no? sí, La hace sentirse perteneciente a la humanidad, ¿no? Y ella dice, yo no siempre me siento conectada con la humanidad. Dice, es un placer poco frecuente. Y se hace una pregunta. Dice, ¿y tengo que renunciar a él solo porque Woody Allen se portó mal? No me parece justo. no, y no lo es, porque como he dicho antes, cuando tú vas a disfrutar una obra, a lo mejor la vida del artista no te importa tanto. Tú vas a ver la obra, si la obra te hace sentir algo, por ejemplo, a mí me encanta Interstellar. Ahora mañana Christopher Nolan viola a una niña. ¿Qué le hago? Interstellar es un peliculón para mi gusto. Debo dejar de disfrutar Interstellar, debo dejar de verla. A lo mejor si tengo la película, que no la tengo, si la tengo colgada en mi estantería, la tengo que tirar a la basura. Yo he visto gente tapar el nombre de J.K. Rowling en los libros de Harry Potter. Justo todo lo contrario que se ha intentado durante tantos años. Borrar a una mujer de un libro. Que si no sé si sabéis el caso de... ¿Cómo se llama? De Frankenstein. Que ponen en grande el nombre del libro y en chico el nombre de la mujer. Ah, no. No No me había fijado. la misma editorial ponían en grande el nombre del autor y luego el nombre del libro en chico. Pues con Frankenstein y Mary Shelley era al revés. Entonces estaban borrando a la mujer de su obra porque era una mujer. Y ahora la gente, mujeres incluso, tapando el nombre de J.K. Rowling de las libros de Harry Potter porque resulta que J.K. Rowling era tránsfuga. ¿Por qué? Ese libro lo ha escrito J.K. Rowling. Cuando se estudia la literatura de J.K. Rowling, sí se estudia, porque muchos autores comerciales no se acaban por no estudiarse. Se estudia la obra por encima y ya está. Pero si ahora se estudia a J.K. Rowling como un boom dentro de la literatura, se tiene que estudiar que J.K. Rowling era una tránsfoba. Se tiene que estudiar. No podemos borrarlo. Y tú, cuando disfrutes Harry Potter, no vas a estar pendiente de que J.K. Rowling era una tránsfoba. No hace falta. Claro, hace pero falta no que creo lo que... estudie. Sí, pero creo que no... O sea, obviamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que no va tanto por ahí. Plan, me explico. Lo que creo es que está hablando de que mucha gente... O sea, no es tanto que nosotros no debamos hacerlo, ¿no? De que tú disfrutes algo, porque todos lo yo creo que en realidad no habría nadie que no lo disfrute, ¿no? Claro. Una buena película o la buena interpretación de un actor o un cuadro que de verdad transmita, ¿no? Pero lo que pasa es que mucha gente quiere, no es que ya no disfrute de eso, sino como privarse de ello activamente por el autor que tiene, ¿no? Claro. O sea, ya no es tanto decir, tú tienes que ver esto pensando en el... No, es decir, yo no voy a ver esto por el autor, o por el actor, o por... Y es como, no tienes que...
no hace falta, en verdad. Claro, no hace falta, o sea, no tiene por qué, o sea, que disfrutes con una película o que la veas no significa, desde mi punto de vista, que estés de acuerdo con el comportamiento que llevaba ese actor, el autor, el pintor, el escritor, para nada. Ahora, y aquí ya empieza a complicarse un poco la cosa, ¿no? Y ya lo podemos, o sea, y creo que viene a cuento, ¿no? Es cuando está vivo el autor y cuando está muerto el autor, ¿no? Porque es verdad que mucha gente es mucho, o sea, autores contemporáneos como que sí establecen una relación entre el consumo de su arte, ¿no? Y, y lo que viene siendo eso, apoyarles o darles dinero, claro, permitir que vivan con ellos y darle como una posición de poder, como dirían ellos, ¿no? Mientras que con autores que ya están muertos, pues no tienen por qué tener esos miramientos, ¿no? Porque el consumir su arte no le va a beneficiar de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que incluso muertos como que quiere condenarlos aún más, ¿no? Como puede Claro, ser, por sí. ejemplo, Michael Jackson, muchas emisoras retiraron sus canciones cuando salió el documental este que se llamaba Living Neverland, que hablaba sobre dos chicos que decían haber sufrido abusos, ¿no? Por parte de él. Y también hay mucha gente que opina y tú lo decías el otro día, me lo decías a mí, Adri, ¿no? Que hay mucha Sí. gente que opina que de Picasso habría que quitar sus obras de los museos y no estudiarlos. Es gente demasiado extrema. ¿Sabes? Es que no. Que directamente no. Eso no se puede hacer. O sea, lo que hay que estudiarlo incluso con más fuerza para enseñar que había pintores, gente que aun siendo unos monstruos, han llegado donde han llegado. O sea, se tiene que seguir dando ahora, se va a seguir dando sí o sí, porque es que tú no puedes controlar que alguien que es un genio en lo suyo, luego no sea un monstruo. Y por ejemplo, a ver, este no es un genio, voy a pasar un enlace por el chat. Uh-huh. Creo que no se ve de quién es la obra. Espero que no se vea. Mira, si se ve, ya vais la sorpresa, ¿sabéis? Me da igual. Bueno, creo que ya sé quién es solo por la sorpresa. Cuando lo veáis, me diréis, me preguntaréis o me diréis si colgaríais estos cuadros o los compraríais por su belleza o por sí o no lo compraríais. Sí, es que sale ahí debajo. Sale debajo, no puedo controlar eso. Bueno, pero lo colgaríais y lo tendréis en vuestra casa porque el cuadro, aunque tiene fallos, bonito, ¿eh? No está feo. Claro, no está feo, la verdad. Entonces, ¿por qué? O sea, Hitler fue un asesino, Y demás. y demás, Es además. un genocida, el peor Un artista genocida. quizá, ¿no? Que ha habido. ¿Por qué no deberíamos colgar ese cuadro? Porque es de Hitler. Es que el cuadro, Hitler no es un genio, ¿me entendéis? Hitler es incluso pintado mal, algunas cosas del cuadro están mal pintadas, pero si el cuadro es bonito, ¿por qué tú no lo vas a colgar? Bueno, yo soy un gran fan de la obra de Lovecraft, ¿no? Y Lovecraft era una persona que, bueno, no sé si lo conoceréis, pero vamos, es el padre del terror de la ciencia ficción, ¿no? Como el primero que conjugó esas dos partes. Y él es, o sea, él nació en el siglo XIX. Vamos, un adelantado a su tiempo, por así decirlo, ¿no? Dentro del ver este mundo, aunque él, pues, tuvo una vida dificilísima y es una persona que es difícilmente catalogable como buena persona, ¿no? Pues yo sé, su padre, por ejemplo, creo que se suicidó muy pronto y su madre se volvió loca después. Él nunca aprendió a interactuar con el mundo, o sea, era una persona que muy difícilmente te podías relacionar con él. Era racista, era misógeno, era, vamos, todo. El pobre lo tenía todo. Un poco también, pues, por la vida difícil que tuvo, ¿no? Pero, sin embargo, no se le puede tampoco despegar, ¿no? De todo eso que fue. Pero sin embargo, se casó y todo, y una de las cartas que le mandó trascendió la historia y se puede leer actualmente. Una carta que escribió a su esposa, perdón, y la escribió en 1922. Y la podéis buscar en internet y es una carta preciosa donde describe a su mujer, donde explica el amor desde la juventud hasta la vejez.
pasando por todas sus etapas, ¿no? Y cómo él se arrepentía de haber amado tan mal siendo tan joven y Claro. lo que ha dejado pasar cuando somos ya más viejos y él considera que ya la belleza se ha esfumado, ¿no? Lo que queda es como un cerebro maduro y hecho que conoce la vida y sabe lo que significa y lo que tendría que haber valorado y no lo ha hecho, ¿no? Y es una persona que además, si lee sus obras, está constantemente castigándose a sí mismo. O sea, él nunca se consideró bueno en nada y sin embargo, eh, es curioso, ¿no? Porque fue un pionero en algo, pero además es muy reconocido y sus obras él se le ve que es ampliamente, o sea, se le ve que es racista y que no valora para nada a la mujer en muchos casos. Y bueno, también es difícil en la obra de Lovecraft por la vida que tuvo y por lo que se conoce de él. Es muy difícil separarlo de su obra, porque además eh, él escribió durante toda su vida. Era un chico que se crió entre libros, ¿no? En una biblioteca. No conocía a nadie, pero se había leído todos los libros, vamos, de todos los siglos pasados. Y, y eso se ve en sus obras, ¿no? Como a lo largo del tiempo tiene un carácter u otro y pasa por ciertas dificultades. Vi un vídeo hace poco de una muchacha hablando de que no se puede hablar de contexto histórico cuando hablas de una persona, un artista o cualquier otra persona que viva hace, yo qué sé, 80, 90 años. No se puede hablar de contexto histórico porque hay movimientos en favor o de esa gente con la que eres discriminatorio, ¿no? Pero a ver, Lovecraft, por ejemplo, nace en 1890. Has dicho tú que era un machista, un racista y todo lo que se le pueda decir, ¿no? Pero es que en su contexto histórico estaba bien visto ser un machista, un racista, mucha gente lo era, ¿no? Es como ahora que era un racista y se te echan encima y con razón. Antes se veía mejor. Hay que pensar que venimos de una época que es heredera de los nacionalismos y el nacionalismo es lo que tiene. El nacionalismo te va a hacer ser racista, xenófobo, a veces incluso machista, homófobo, 100%. Sí, Entonces, pero Lovecraft era una persona muy difícil. ya Era una persona que no se relacionaba exagerada, con sí, nadie, ni tenía amigos. claro. Era una persona muy Bueno, difícil. a Lovecraft hay que reconocerle que él es uno de los escritores que ha creado un universo entero de terror. No ha creado simplemente un personaje, ha creado un universo entero de monstruos. O sea, sus monstruos son, aparte de rarísimos, Cthulhu ya es menos, pero sus monstruos son rarísimos, incluso ahí ha dejado herencia a otros escritores, como puede ser Stephen A King. Stephen King, exacto. Stephen King tiene un universo de monstruos también que bebe mucho de Lovecraft. Entonces, Lovecraft, aunque fuera difícil, habrá que decirlo cuando se le estudie, como digo, pero hay que reconocerle ese universo de monstruos que es una completa obra de arte que hay que reconocerlo y de estudiarlo, porque es que mente, ¿no? O sea, a lo mejor todo ese universo sale de su mente casi enferma, ¿sabes? Por no haber podido tener una vida normal. Ahí está la Pero cosa. Sí. ahí está, claro, sí. Y eso incluso te ayuda a entender la obra. Pero luego cuando tú vayas a disfrutar los libros de Lovecraft, sus libros de terror, tú vas a disfrutar de la historia de terror en sí. No te vas a fijar en que Lovecraft creó a Cthulhu porque tenía una vida difícil ni nada. En eso no te vas a fijar. Yo creo que nadie se fija en eso. Sí, Hay es que que disfrutar de la obra. él mismo ya hablaba, porque es curioso, porque ya hablaba siendo una persona del siglo XIX, que vivió en el siglo XX, a principios del siglo XX, y él ya hablaba de cómo las luces del cielo que abducían a personas y todo eso, y no con esas ideas, porque él era muy abstracto en su lectura, en su escritura, pero sin embargo, como que sí hablaba de eso, ¿no? De luces que venían del cielo y pasaban por casas y ocurrían cosas. Y es curioso porque, Claro. claro, en ese momento como que los alienígenas no eran ni algo planteable. Mm, yo es que no sé hasta qué punto eso se me escapa porque claro, Claro, bueno, antes sí era muy fan de las teorías de alienígenas en plan que vienen aparecen en el siglo XV y cosas así, naves espaciales. Era muy fan, pero ahora no tanto y no sé a partir de cuándo se empieza a hablar de gente que viene del cielo a visitarnos en plan como extraterrestres, ¿no? Yo sé que
lo que es el de esta alienígena, o sea, el movimiento OVNI, aparece a mediados del siglo XX. Pero la concepción que se tiene de extraterrestre ya no me acuerdo de cuándo viene, la tengo un poco un poco así. Sí podría ser que a partir de esta gente que dice que esos monstruos vienen de las estrellas y todo eso, pues la gente empieza a imaginarse a los aliens de otra manera. Pero eso lo tengo cojo y tampoco es el tema del que estamos hablando ahora, ¿sabes? Sí, sí, Ah, yo tengo yo pero por eso aquí me que... refería a que eso, que es muy Muy difícil bien. separar algunos autores de su obra. Claro. Es que tenemos ahí a, ¿cómo era? Edgar Allan Poe, que es otro que hace de los más famosos autores de terror. Luego tenemos a Lovecraft, que no sé si bebe de él, a lo mejor. Y No luego era tenemos muy distinto. a Stephen King. Entonces, alguien que crea esa herencia a otros autores tiene que ser reconocido. Es como si no reconoces a Tolkien. Tolkien yo no he oído nada malo de él, a lo mejor lo tiene, no lo sé. Pero Bueno, y Conan ¿cómo Doyle. va? Conan Doyle era un Y machista Arthur. increíble. Bueno, sí, y Arthur Conan Doyle, de hecho, no. Bueno, y de hecho es eso, ¿no? Es un sir, Está. es señor de Inglaterra. Claro, sí. Edgar. ¿Cómo era? Me estoy liando. Señor, no, caballero, perdón. Ese caballero. Eh, Tolkien. No se le puede dejar de reconocer que creó, que unió todas las leyendas medievales y las mitologías medievales para crear una mitología unida y un universo, no un universo, sí, una mitología unida que al final acaba afectando a todos los autores que vienen después. La primera J.K. Rowling, después las crónicas de Narnia, Juego de Tronos, todo eso viene de Tolkien, nada se separa de Tolkien. Es que lo estaba viendo el otro día en un vídeo sobre la muerte del autor, que decía, es que hay algo que sea original, y al final nada es original, porque incluso La Bella y la Bestia tiene que ver con el mito de Eros y Psique. ¿Qué hacemos cuando un artista, no ya un artista, alguien que es famoso por su trabajo, hace algo malo? Lo cancelamos, dejamos de verlo. Hace poco querían cancelar a que hacía de Spider-Man, a Tom Holland, porque en una entrevista cuando tenía 14 años dijo que hacía ballet por ver a la chica. No hacía ballet por ver a la chica, se lo dijo para sobrarse, ¿no? Pero no hacía ballet por ver a la chica, pero y si lo hiciera tampoco habría que cancelarlo por eso. Bueno, O y sea, también puedes seguir. la chica de Tenía- Stranger Things, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la...? ¿Cómo se llama? El Millie Eleven, no Bobby sé. Brown. Eso, que Sí, dijo Millie Bobby que Brown. ella era terraplanista, ¿no? Y también se le echó todo el mundo encima. ¿Cómo va a cancelar? Eso ya, cancelar a una persona por eso ya es demasiado extremo. Porque hay que cancelar a una persona por eso. Ya porque nos vemos No. con la potestad para meternos en la vida de cualquiera. Y cualquiera significa que cualquier autor, cualquier artista y cualquier fenómeno posible de cualquier tipo, ¿no? Musical, de cine, pintura, de lo que sea. Ya es parte también de nuestra vida porque podemos ir a Twitter, a la red social, escribir tal, y todo el mundo además, pues puedes ver cómo te responden o meterte en otras conversaciones. Y al final es un poco lo que estamos generando, ¿no? Que quizás la producción artística, pues, no sé si se estará viendo dañada. No sé qué pensaréis vosotros en ese sentido, porque haya gente que simplemente, como su vida está tan expuesta, ya no saben ni cómo vivir, ¿no? Un poco como, bueno, el Rubius, por ejemplo, o tantos otros que decían que para ellos ya no podían hacer una vida normal y que les gustaría volver a, en ese sentido, a poder salir a la calle tranquilamente, ir donde querían, tener una vida tranquila sin, yo qué sé, sin que le venga por detrás un cámara siguiéndole, haciéndole fotos y diciendo es que está engañando a su chica ahora y ya cancélenlo porque no sé qué, porque eso pasa. Claro, Hubo una época en la que decían claro. que el Rubius, por ejemplo, que si era un mujeriego y que iba por las discotecas tirándose todo lo que se meneaba. Y tuvo muy mala imagen de la prensa, por ejemplo, y todo eso lo daña también con lo que él ha hecho, ¿no? Es que ahí está el límite. Llega un punto en que si no es algo malo, que esté mal visto, ¿vale? O sea, antiguamente ser homosexual estaba mal visto, ¿no? Y si alguien era homosexual, se lo cargaban prácticamente. Está el Bueno, caso ahí de ¿cómo se llamaba este? Ay, el que inventó, el que hizo la máquina, el que descifró Enigma, es que no me acuerdo. Alan Turing.
Alan Turing ese, era homosexual y su propio gobierno, a pesar de que él ayudó a su gobierno a descifrar enigmas, su propio gobierno lo condenó al ostracismo con los tratamientos anti-homosexualidad, por así decirlo, los tratamientos de reconversión y todo lo demás. Lo condenaron al ostracismo porque aparte cayó en una depresión porque, claro, al ser gay, él quería estar con hombres, pero le estaban inyectando hormonas, no sé si eran hormonas Sí, eran hormonas, pero... para que le gustaran los hombres, pero a, él no, a las mujeres, pero a él no le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres, cayó en una depresión y acabó suicidándose. Si os interesa eso, tenéis que ver Descifrando Enigma, que sale el del Doctor Extraño, es un peliculón, la película, a mí me encantó, y habla de eso, de cómo se mete la gente en tu vida privada y a pesar de que tú seas un artista en lo que haces, por tu vida privada te destrozan, y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque, vaya, no sé, es que el Rubio, o pongamos, yo qué sé, vamos a poner a Messi, no es un artista, pero hace su trabajo bien, ¿no? A no ser que Messi haya matado a alguien o haya sido un genocida, no veo por qué hay que estar, o matado, o violado, o lo que sea, no veo por qué hay que estar pendiente de lo que haga o no haga. ¿Por qué no podemos disfrutar de su fútbol sin estar pendiente de lo que haga? ¿Qué pasa? Si mañana Messi resulta que un día se ha metido coca, que ya yo estaría en bastante desacuerdo, se me caería un mito, está claro, pero un día se ha metido coca, ahora yo de repente voy a dejar de ver su fútbol, pero si es el mejor jugador del mundo, ¿cómo voy a dejar de verlo? Bueno, Me explico, ¿no? Por ejemplo, hablando de este tema, en el caso del fútbol, claramente está vinculada a la vida privada con el futbolista, ¿no? En el caso de, por ejemplo, no sé, pues Maradona, ¿no? Para muchos sigue siendo el mejor de la historia, por así decirlo, ¿no? Porque su fútbol es el más creativo, el que fue más, bueno, no sé, el más representativo de su momento. Pero sin embargo, hay gente que lo tacha constantemente y lo hace un meme. Ahora Maradona para muchas personas no es más que un meme, porque en sus últimos años de vida ya estaba tan tocado por las drogas que no podía ni hablar, ¿no? En el, en el espacio público y solamente decía Claro. Claro, y- lo que pasa con Maradona ya es un poco más fuerte que el simple hecho de meterte coca, ¿no? Lo que pasa con Maradona es que Maradona ha hecho tantas cosas que se ven mal, pero tantas, y otras tantas cosas que se pueden considerar muy malas, que ya al final es imposible que no lo veamos de manera mala. Ya está muerto, ya está descansando, ¿no? Pero se sabe que Maradona estuvo con prostitutas menores de edad, que era muy amigo de los peores dictadores del mundo. A ver, el comunismo se ve mal, entonces en Cuba Maradona era íntimo amigo de Castro. Entonces, claro que ahí ya su vida va a pasar por encima de lo que era como deportista. Aparte, como deportista lo logró todo, pero lo logró en 3 años y dejó de ser lo que era en 3 años. No es una carrera deportiva como la de Messi. Por muchos que digan que Maradona era el mejor, Messi lleva 16 años, 17 siendo el mejor de la historia. bueno, Entonces, ese es otro tema ya. Yo del solo me mundo. refiero a que Claro. generalmente con Maradona pues no se deshace tanto este nudo, ¿no? Que hay entre el personaje futbolista y el personaje público, por así decirlo, ¿no? Su vida. Pero al final también es cierto que los más puristas pues sí siguen considerándolo como el futbolista, ¿no? Si sigue analizando pues lo que hizo dentro del fútbol y ya está. Es un poco también lo que debería de ocurrir en otros tipos de Claro. artes, por así decirlo, si queremos considerar el fútbol arte, ¿no? Pero que no ocurre muchas veces, ¿no? No conseguimos separar tanto al pintor de su cuadro o el escultor de su escultura, por ejemplo. No se le consigue separar tanto. Hay un vínculo mucho más fuerte en ese caso. Y no sé muy bien por qué, pero ocurre mucho. Los cuadros por ejemplo, la Mona Lisa de por sí, como que todo el mundo la relaciona con Da Vinci, ¿no? Es muy difícil que la Mona Lisa tenga una estructura y una personalidad propia ajena al autor. Y eso es un poco... No sé si es contrario a lo que significa el arte, porque al final como que lo que debería de cobrar vida para la eternidad es la obra en sí, ¿no? Debería de tener más allá
del artista, porque cuando hablan de la Mona Lisa y de Da Vinci, pues normalmente se te va más la lengua para Da Vinci que para la Mona Lisa. Claro, sí, pues tampoco, también te voy a decir la verdad, y es que muchos historiadores coinciden, yo me ha costado, pero al final pues, coinciden que la Mona Lisa tampoco es una obra tan destacable. Es destacable, la Mona Lisa destaca sobre todo porque es una obra misteriosa y una obra con un montón de misterio y un halo de misterio alrededor de ella que no es normal. Pero luego tú miras la Mona Lisa y la comparas con otras obras y la Mona Lisa no es una obra tan destacable, pero claro, lo que pasa que Da Vinci en sí es una personalidad tan misteriosa y tan interesante que al final cualquier obra suya va a destacar. Mira una cosa, una pregunta interesante, ¿creéis que las drogas ayudan a su creación, a la creación? Pues ahí voy a hacer yo no estoy muy metido en ese tipo de arte, lo hablé contigo el otro día, Jorge, el arte bruto, que era el arte de los niños y de los enfermos mentales. Las drogas, claro, que ayudan a la creación. De hecho, se decía de los artistas vanguardistas, hubo alguien que dijo, no me acuerdo quién fue, que dijo que el artista era drogadicto, bohemio y follador, tal cual. Entonces, claro que las drogas ayudan a la creación, alucinas con las drogas y sobre todo para obras así muy vanguardistas, muy abstractas, las drogas ayudan. Claro, está el límite de si lo que estás creando es arte o no, porque tú estás drogado, no sabes lo que estás creando, entonces no tienes cómo argumentarlo, no tiene una base sólida de por qué es arte, entonces no se puede saber. Pero bueno, si el artista se drogaba, eso también hay que saberlo y hay que estudiarlo y no le va a dar mala imagen, pero va a servir para estudiarlo y saber que el pintor, pues, qué es lo que quería decir en ese cuadro. Muchos artistas se drogaban, muchísimo, pero mucho. Sobre todo antes de las vanguardias también se drogaban pues porque les gustaba o porque ellos creían que les ayudaba a crear. Bueno, No hay igual más que hay que músicos que salen al escenario drogados de algún tipo, normalmente en María, a lo mejor algunos, porque dice que les ayuda a sentir más lo que cantan. Y eso lo he escuchado. Es que los rockeros, sobre todo, del rock se sabe que es rock, droga, sexo y alcohol. Entonces, pues, muchos artistas se drogan y les ayudan a crear sus obras. Que luego sea más o menos arte lo que hagan, eso ya no lo sé, pero que lo sepáis que casi todos los artistas. Casi todos no. Bueno, a ver, me he pasado. Pero Bueno, los artistas, dice Cala Secreta, los artistas suelen dejar su particular personalidad en su obra. La pintura de Dalí, el cine de Tarantino, la música de Vangelis. Algunos son claro, sí. importantes trastornos, algunos con importantes trastornos psicológicos. Pues sí, es Y, verdad, porque al final. Es que yo creo que es distinto en muchos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes separar la música de Bad Bunny de su persona, porque al final es completamente comercial e impersonal, pero sin embargo, como hemos dicho antes, ¿no? Lovecraft, su vida es su obra, básicamente. Está contando sus sentimientos y lo expresa de esa forma. Igual que muchos autores, pues yo que sé, Goya con sus etapas también, ¿no? Al final retrata los aspectos de su vida y su sufrimiento, por ejemplo, o su felicidad en otros tiempos, más bien melancólico, pero bueno. Sin embargo, como que es necesario un contexto dentro de su obra para entenderla, ¿no? claro, siempre. Que También, obviamente para saber lo de Bad Bunny, pues no hace falta su vida demasiado. bueno, en realidad a lo mejor ahí no lo sabemos, ¿eh? Porque yo no sé la biografía de ese hombre. Pero lo que quería decir es que yo no sé si tanto dejan la personalidad o dejan su sello, por así decirlo, que su sello no tiene. Quiero decir, por ejemplo, con Tarantino en especial, lo que pasa es que Tarantino es un amante del cine, ¿no? Entonces tiende a referenciar que, por ejemplo, su conocimiento sobre el cine es tal, y eso se puede ver mucho en la última película, ¿no? En la de Érase una vez en Hollywood. Pero lo que quiero decir es que él utilice ciertas cosas, lo que hace es que sea reconocible su obra, pero no sé si está plasmando su personalidad, por así decirlo, ¿no? Ahora quería introducir otras cosas.
Para empezar, que con lo que hemos estado hablando, de que no sé, que cuesta mucho desvincular la obra del autor en ciertos casos, ¿no? Y demás. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces, y esto se podría relacionar con lo que tú decías muy al principio, Adri, sobre la Sí, figura del genio y apartarla de los artistas, ¿no? Porque yo lo que creo es que al calificar a ciertas personas como genios, al final lo acabamos idolatrando y un ídolo tiende a tener mucha influencia sobre la masa. ¿Qué pasa? Que el que tiene mucha influencia, la haya buscado o no, y eso también es discutible, ¿no? ¿Vosotros creéis que ella tiene cierta responsabilidad? Porque si la respuesta es sí, que si solo por tener un gran público yo ya tengo una responsabilidad, ¿no? Como con Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí, pues si eso es así, significa que yo sí le podría reclamar a los autores tener ciertos comportamientos o al menos no mojarse en ciertos temas, porque claro, no es cuestión de que tú no puedes hacer lo que quieras, ¿no? La cuestión es que tus errores o tus comentarios o tus actitudes no se quedan en la intimidad, se ven y lo ven todos. Y aquellos que te claro, idolatren pueden decidir que eso está bien o no. Entonces, claro, siempre va a existir esa crítica, ¿no? Que yo creo que es una de las críticas más loables que puede haber hacia aquellos artistas que tienen comportamientos que podríamos decir despreciables o moralmente reprobables, ¿no? O ilegales directamente, ¿no? Que es claro. como, oye, tú al tener tanta audiencia, sí, tú no te la has buscado, es verdad. O sea, tú nunca en ningún momento dijiste, yo quiero es verdad que tú tampoco estás para enseñar ni para decir lo que está bien o lo que está mal. El problema es que eso es así ahora mismo. Y tú al hacer algo vas a influir a mucha gente. Claro, pero al Entonces, final, es que al que final se le debería de dar el mismo peso que cualquier personaje público, ¿no? No es que es tanto un con su personaje obra. público. Claro, pero me refiero a que el peso que tienen como influencia que tienen es como personaje público, no tanto como artistas, por así decirlo. Claro, claro, claro. O sea, eso es lo que yo creo que se critica de sus comportamientos muchas veces. No tanto con la obra, y de hecho la obra muchas veces se busca no separarla del autor, pero por castigar al autor, no porque consideren que la obra es mala. Y eso se puede ver muchas veces cuando hablan de ver las obras piratas o de forma ilegal, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Sí, como Porque, castigo. exacto, porque es como, no es que yo considere que tu película sea mala o que tú actúes mal, es que no quiero apoyarte, pero a lo Claro, y mejor me me lo gusta tu paso obra, la genial. pirateo. Está bien, Exacto. no está mal. O sea, te voy a castigar, me gusta mucho lo que haces, pues pirateo tu obra, ya está. Exacto, yo de hecho eso lo vería como lo que más sentido tiene, el decir, esto, de hecho, quien hace eso está separando la obra del autor, porque está diciendo, la obra es buena, me Claro, gusta verla, pero no me gusta está, esta persona y no quiero apoyarla. está En- separando a la hora de disfrutar de la obra, pero luego a la hora de lo que es la obra en sí no la está separando, porque está castigando al autor por. A ver si me explico, está castigando al autor con su obra para hacerle ver que ha hecho algo mal. O sea, ahí hay. ¿Está Jorge diciendo que la piratería puede estar justificada? yo, sí, bueno, si queréis hablar, pero yo considero que puedo. la piratería es compartir y que compartir Sí, nunca va a ser ilegal. es compartir, sí, pero claro, sí, la piratería como castigo ante cualquier actitud, para mí no es mal, o sea, se sale del tema, pero han puesto los videojuegos 80 euros. Si ahora cogen y piratean los videojuegos, lo siento mucho. O sea, Sí, aquí introducimos esta crítica. sí. Pero a lo que decía eso de que tienen una responsabilidad por haber conseguido lo que han conseguido. Y tiene una responsabilidad ahora con la gente, porque lo que hagan, y al considerarse ídolos, lo que hagan la gente lo va a reproducir, sobre todo la gente más joven. Es verdad que ahora pasa, o sea, hay gente o sea, representantes, marcas y todo eso que llaman la atención a ver lo que haces, a ver lo que dices, que tú tienes una responsabilidad porque mucha gente te sigue. De hecho, no ha sido la primera vez que a un youtuber, Disney o Machinima o cualquier marca le ha dicho, oye, que no queremos estar más contigo porque has hecho tal broma. A PewDiePie hizo una broma sobre el nazismo y le rompieron el contrato con Disney, creo que era. Y perdió el contrato con Disney y PewDiePie
por hacer una broma sobre el nazismo. Porque claro, una persona con ¿cuántos seguidores? 100 millones de seguidores en YouTube tiene. No sé. Una persona con 100 millones de seguidores es mucha gente, no puede estar haciendo cosas que la gente lo va a reproducir, porque al verlo es como alguien, ahora va a cantar el pájaro, al verlo es como alguien destacable, lo va a seguir y va a Claro, hacer pero lo eso, que él haga. que al final el fenómeno influencer es muy distinto a todo lo que concebíamos hasta ahora, ¿no? Porque es el propio artista, su propia obra. O sea, por ejemplo, no sé, podrían ver a Ibai hacer el pino durante 5 horas y lo verían. Bueno, hacer el Claro, pino no, o durmiendo o cualquier cosa, y la gente lo vería. Pero porque es que ya mucha gente no además. se trata de lo que haga, se trata de la misma persona que ya todo lo que haga como que tiene mucha influencia y a todo el mundo, bueno, a mucha gente le gusta, ¿no? Pero es que ahí está mucha gente, muchos influencers hacen de su lado oscuro un personaje. Y ellos dicen, un personaje, no es tu lado oscuro, tú en cierto modo eres así. Y tú lo estás sacando como un personaje, luego los personajes se terminaron. Tuvieron que pedir perdón porque ellos sabían que eran así en verdad, en cierto modo. Y los personajes se dejaron de hacer porque se sabía que eran así. Entonces, el youtuber, el influencer, claro, el artista, él mismo es su propia obra, entonces ahí ya no se puede separar. Entonces tienes que tener cuidado, esa gente tiene que tener cuidado con lo que hace y dice. Si mañana, yo qué sé, como era Ibai, dice viva Franco, pues va a tener un problema. Y sea en el contexto que sea. Bueno, pero igualmente yo creo que eh, no sé, como que él todo lo ironiza, entonces al final como que incluso Claro, si lo sí. dijera en serio casi que ni se le tomaría de Se lo, esa pre- forma. Pero se lo, bueno. se lo pregona. Pero ahora sí, una persona más seria, digamos, dice viva Franco ya y si alguien más. Es que hay que ver el contexto también, ¿no? Pero es lo que digo, los de la influencer son artistas, lo que tú has dicho, artistas y obra juntos, son uno, ya está. No actúan, simplemente son ellos. Entonces, pues, tienen una responsabilidad y todos los famosos tienen una responsabilidad, todos los artistas que son famosos tienen una responsabilidad y tienen que asumirla por el hecho de ser famosos. Ujú. Yo también, mira, bueno, que leyendo el chat que hemos leído acá en la secreta, ¿no? También dice aquí V, que creo que estaba dirigida a ti, Adri, que dice, tenía dudas, pero con lo que has dicho me has animado a dar el paso de probar la ¿Veis? cocaína. Esa es la responsabilidad que tenemos. Sí, así. Jorge Estamos te lleva a la pinchados en breve, ¿eh? piratería, Jorge te lleva a la piratería y Adri te le lleva a la cocaína. Aquí estamos. A ver lo ¿Quién es que, peor? a ver lo que dice Tomás ahora. Yo, antes de nada, que también quería decir una cosa, y es que yo muchas veces planteo el tema en cuestiones como de importancia, ¿no? O sea, ya no tanto de si, y con esto, por ejemplo, podría hablar, pero claro, desde el desconocimiento, ¿no? Yo no sé mucho sobre arte ni sobre la importancia que tienen ciertas obras, ¿no? Pero supongo que habrá obras que sirvan para entender el antes y el después de cierta época, ¿no? El cambio entre un estilo y otro, los que serían los primeros, yo qué sé, los primeros representantes de cierto movimiento artístico, ¿no? Claro. Yo creo que esas obras pasan a tener una importancia independientemente de lo bonitas o feas que nos parezcan, ¿no? Simplemente por lo que significan en su momento y porque a partir de ahí ya van a significar, en plan, El Quijote puede ser considerado la primera novela moderna, ¿no? Sí. A lo mejor El Muchas Quijote no nos gusta. Debo decirle que Ah, buenas noches a V y muchas gracias. sí, muy buenas Muchas noches y gracias, gracias. V. Y que descanse. Sí, que digo que a lo mejor El Quijote no nos gusta, ¿no? O no nos llega a gustar tanto como nos podría gustar otros libros. Sin embargo, tiene interés estudiarlo porque es eso, es como, mira, fíjate cómo las novelas que se venían haciendo eran de qué manera y de repente llega esta y rompe con lo que hay y a partir de ese punto ya se empiezan a escribir novelas siguiendo más este estilo, ¿no? Claro. Entonces yo lo que planteo es que muchas veces hay ciertas obras que ya no es solo que si nos parezcan bonitas o no, o que nos transmitan más o menos, Que son que un ya, antes y un después. claro, que tienen una importancia histórica, una importancia
que debe ser estudiada, ¿no? Entonces ya eso va más allá de la separación del autor. Sería como decir, es que yo no puedo quitar a Picasso de los museos porque me está explicando algo. Quiero Sí, decir. está explicando un gran cambio dentro del mundo del arte. No significa que la democratización del arte, por así decirlo, porque la democratización del arte a lo mejor son otras cosas, pero sí significa que el artista está rompiendo con la academia, y Picasso rompió con la academia completamente para hacer su arte, y se ve ahí como el arte cada vez se hace más democrático. La gente, ya casi cualquiera podía ser artista. Digo casi cualquiera porque no casi cualquiera, o sea, no todos pueden ser artistas, tienen que tener como dijimos, su base filosófica, sus argumentos para decir que lo que está haciendo es arte. Si es figurativo, tiene que expresar algo esa figuración. Si es abstracto, tiene que expresarlo a través de la idea filosófica. Entonces, no, el cubismo, la dama de Aviñón o la señorita de Aviñón, el cuadro se ve perfectamente. Se ve como Picasso pasa de lo figurativo a lo cubista. Entonces ese cuadro a una persona le puede parecer horrendo, pero alguien que sabe ve ese cuadro y dice, joder, es que esto significa el paso de la figuración al cubismo, porque es que el Picasso es el inicio del cubismo junto con Break o Braque, como lo prefiráis. Es el paso de la figuración al cubismo. Entonces ellos dos son importantes y sus cuadros pueden ser horrendos, pero significan algo. Yo creo que al final es que ningún cuadro cubista es bonito, porque son deformidades y todo eso ahí, ¿no? A mí no me parecen bonitos, pero sé lo que significan, sé por qué están ahí y sé lo que quieren decir. Entonces yo voy a ver un Picasso y claramente me voy a emocionar. Ahí se separa ya el arte se separa un poco de la belleza, pero se junta ya con expresar algo, una idea filosófica, una idea técnica, significar algo en la historia. Son los cuadros todos en general son documentos históricos, nos ayudan a saber que hubo una época histórica y que están ahí. O sea, el arte al final, claro, sí, trasciende de su autor, pero tampoco se pueden separar las obras de arte de sus autores, porque también hay que entender las obras menos destacables. Incluso las obras más destacables tienen parte de su autor ahí. Las menos destacables son las que más tienen, ¿me entendéis? Pero no se puede separar la obra de arte del autor, pero sí que las obras acaban trascendiendo al autor, depende de qué obra sea. Sí, Tomás, ¿tú quieres decir algo? Porque iba a añadir una cosa o... Bueno, yo quiero decir algo, pero no tiene nada que ver con esto. Vale, pero va a cambiar de tema. No, iba a decir no sé, una cosa mía que se me ha venido a la cabeza. Vale, dilo. Que yo voy a decir simplemente que me gustaría ver una obra conceptual actual que se considere así, bueno, que se podría considerar de un artista de renombre, que nadie conociera, y ponerlo delante de un montón de analistas de arte, sin decirle el autor, a ver qué opinan, ¿no? Eso me Un gustaría experimento, decirlo. ¿no? Sí, un experimento de una persona desconocida con su obra y una persona reconocida con su obra, y a ver qué opinan, ¿no? Si realmente se muerden las uñas por miedo a ver qué dicen. Yo creo que se rayarían un poco porque, claro, hay que hay que conocer un poco al autor. Yo te lo digo, yo también puedo ser un analista de arte y a mí me pone un cuadro abstracto que yo no conozco y te voy a decir, necesito conocer al autor, necesito saber quién es, cómo ha vivido, qué ideas tiene, porque un cuadro abstracto por sí solo, no se puede entender. Pero ahora, si tú me pones delante un cuadro, como te digo, un cuadro romántico, ya sí lo puedo separar más del autor porque entiendo lo que quiere decir cuadro romántico. No sé si me explico. O sea, Sí. el cuadro romántico, el cuadro per se, sin tener que mirar ninguna base filosófica ni nada, ya sabes lo que te quiere decir. O más o menos lo que te quiere decir el autor, porque también puede crearte un sentimiento que tú no entiendas. O sea, un sentimiento que tú entiendas por ti mismo. Pero cuando es un cuadro abstracto ya sí necesitas conocer más al autor. O sea, yo creo que un analista no te diría... A lo mejor te podría analizar un poco la técnica, el color, cómo se colocan los colores, la armonía de los colores y todo eso, pero ya explicarte lo que quiere expresar el cuadro y todo eso, ¿no? Y si es bueno, no te lo pueden explicar. Bueno, te pueden decir si es bueno por la armonía de los colores, el cómo estén colocados y todo lo demás.
pero cuando se trata de cosas más subjetivas ya, no te puedo decir si es bueno por eso o no. O sea, se morderían las uñas, creo yo. Me las mordería yo. A mí me ponen ahora un cuadro de un pintor que no conozco, que sea abstracto, me lo ponen delante y no entiendo nada. Y no me da miedo decir que no entiendo nada. Un caso que es muy emblemático es que, por ejemplo, este Heisenberg, ¿no? No sé si lo ubicáis ahora mismo. Bueno, él fue físico, un físico alemán durante principios del... Bueno, la mayoría de sus hallazgos, ¿no? Y la gran importancia, la gran aportación científica la hizo a principios del siglo XX y vivió hasta los 70, ¿no? Lo que pasa es que él, era un genio, entró a dar clase a la universidad a la edad de 26 años y antes de cumplir los 30 ya había ganado el premio Nobel de Física por haber enunciado lo que es el principio de incertidumbre, que básicamente sienta las bases de lo que va a ser la mecánica cuántica, ¿no? Y eso lo hizo antes de tener 30 años. De hecho, lo empieza a escribir con 20 y poco, lo que va después a darle el premio Nobel. Así que es un genio en ese sentido. ¿Qué pasa? Que después llega la Segunda Guerra Mundial y es una incógnita a día de hoy si él de verdad estaba apoyando a los nazis. Porque lo que pasa es que Hitler lo pone a él como jefe o líder, básicamente, del equipo que estaba investigando la bomba nuclear, la bomba atómica para los alemanes. Y hay mucha controversia a día de hoy de si él apoyaba o no, porque se dice que él sabía cómo hacer la bomba, pero no se lo dijo a los alemanes. Otros dicen que nunca la llegó a conseguir, porque si él sí creía o quería que ganaran los nazis, pero realmente nunca consiguió sacar la bomba, ¿no? Entonces hay mucha controversia. ¿Qué pasa? Imagínate que hoy en día cogiésemos y se descubriese que efectivamente Heisenberg apoyaba a los nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. No tendría sentido dejar de enseñar el principio de incertidumbre en física. Ninguno, vamos, sería un completo error. O sea, claro, pero es como, ¿por qué aquí algo que parece tan evidente como que Heisenberg, independientemente de sus inclinaciones ideológicas, hizo un gran aporte a la física y a lo que viene siendo la ciencia, y seguramente muchos de los avances que tenemos hoy en día hubiesen sido mucho más tardíos de no ser porque Heisenberg enunció ese principio, ¿no? Sin embargo, en el arte parece que ya se difumina un poco las cosas, ¿no? Si cogemos un artista que de verdad haya cambiado el paradigma en el mundo del arte, sí podemos, parece ser, juzgar o incluso sugerir que hay cosas que nunca se deberían enseñar de él o que no se deberían enseñar en absoluto, solo por su vida, sus inclinaciones políticas o su... Porque ahí creo ya que cobra es más la importancia que tenga lo que la persona ha ofrecido al mundo. Una pintura, al fin y al cabo, puede ser, yo como historiador de arte lo reconozco, una pintura puede ser prescindible, pero una teoría científica no, una teoría científica es algo más importante. Sí, pero eso es subjetivo. Bueno, es que, por ejemplo, es curioso que tú me estés diciendo eso porque yo le estaba dando mucha importancia. Claro, sí, porque es que no, a ver, claro, si estamos hablando de pinturas que han significado un antes y un después en el arte, si estamos hablando de pinturas o esculturas que han significado, que nos están explicando un hecho importante de la historia, yo creo que tienen tanta importancia como una teoría científica. O pero que claro, simplemente que tienen mucha importancia, o sea, que no tendría ningún sentido no enseñarlas, ¿no? Porque sin ellas no se pueden entender cosas. Claro. Es que ya, claro, como el arte es más subjetivo, pues ya hay... Pero cuando se trata de ciencia, pues tenemos que usar sí o sí la teoría científica, venga de quien venga. Da igual que fuera un nazi, da igual que fuera una persona horrenda, un asesino en serie, da igual. Eso hay que usarlo sí o sí. No podemos dejar de usar la teoría de la revolución de Darwin porque fuera un borracho, a lo mejor. No. Que sí, que a lo mejor que el hecho de que fuera un borracho significaría que la teoría de la evolución es una paja mental suya. Pero no lo era. Entonces, cuando es ciencia, cuando es medicina, es más importante, para mí es más importante que lo que es el arte. Aún así, las obras de arte que sean documentos históricos súper importantes, da igual que el artista fuera una mala persona. No podemos cancelar esa obra de arte porque fuera de un artista... Me explico, ¿no? Sí, yo lo que quiero decir es eso, que considero que hay artistas
que contribuyeron de tal manera a su época que sin ellos no se entiende, por ejemplo, X movimiento, o que sin ellos no se entiende por qué se cambia y se pasa de una cosa a otra, o simplemente porque fueron los También, mayores exponentes y a lo claro. mejor, Ta- yo qué sé, se conservan más cuadros y es como, pues, para enseñar, mejor enseñar a este que fue el más prolífico, por así decirlo. Claro, también es verdad que la mayoría de la gente sí sabe que es importante la teoría de la relatividad de Einstein, sabe que es importante, pero por ejemplo no sabe que los cuadros son documentos históricos, lo ven como algo que está y ya está. No se paran a pensar que a lo mejor un cuadro es una prueba de que existió a lo mejor un acontecimiento o una época histórica, porque es que hay series de cuadros pintados por el mismo autor que representan una, un evento histórico. Y esos cuadros, si desaparecieran, nos estaríamos quedando sin una prueba de que esa época existió, de que ese evento existió y que esas personas existieron. Las personas no se paran a pensar eso. Si ahora se diera que un pintor famoso hizo algo horrible, un pintor famoso y antiguo hizo algo horrible, a lo mejor habría gente que diría, oh, pues vamos a quitar sus cuadros del museo sin pararse a pensar de que esos cuadros están explicando una época histórica. Y aquí voy a meter algo que yo he comentado en Twitter varias veces y que me da mucho coraje. En Sudamérica y en otros sitios se está invitando o se están derrumbando estatuas de gente que ellos odian, como puede ser Colón en Sudamérica o incluso en monumentos que representan al franquismo aquí en España. A ver, los de las calles ya ahí podemos discutir, ¿no? Pero un monumento que represente al franquismo en España no se puede derrumbar. Ahora a lo mejor tú sí lo puedes derrumbar, te sientes feliz, pero dentro de 200 años, ¿cómo le explicas a la gente cuando ya los libros puedan ser editados y retocados y las fotos las fotos ahora se pueden editar, las películas también? ¿Cómo le explicas a la gente con lo escéptica que va a ser? ¿Cómo le explicas a la gente que ha existido la época franquista? Estás borrando la historia, tiene que haber una prueba. Claro. Si tú ahora coges el Valle de los Caídos y lo derrumbas porque su autor fue Franco, ¿cómo explicas dentro de 200 años que el franquismo existió? No lo puedes explicar, porque en el momento que tú digas, mira esta película, te van a decir, es que puede ser editada. O le explicas, mira esta foto, no, es que la foto puede estar editada. Y este libro, es que los libros pueden mentir. Pero la piedra que hay en el Valle de los Caídos no miente. Otro ejemplo, las estatuas de Colón en Sudamérica. ¿Cómo les explicas tú a las generaciones posteriores, dentro de 200 años, que América fue ¿cómo te explico? Fue colonia y que, como algunos dicen, que hay que odiar a los españoles porque nos colonizaron? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo te van a creer si no hay una piedra que lo diga? Es que las piedras son las que nos mienten, los papeles, las fotos, las películas, todo eso puede mentir. Y la gente, si tú le dices ahora, el franquismo existió, pero no hay pruebas de franquismo, ¿cómo te van a creer? Para creer en algo necesitas una prueba, pero para no creerlo no necesitas ninguna. Y si no hay pruebas de que existió, ¿cómo te van a creer? Y eso la gente no lo entiende. Por eso los cuadros, cuando un pintor, un artista hace algo fatal, lo quieren borrar los cuadros. ¿Por qué? Que son documentos históricos, que no son cualquier cosa, son documentos históricos. No puedes quitarlos porque a ti te da la gana. Pero que le pasa lo mismo tanto a la gente de una ideología como de otras, porque tú ves luego, ¿cómo explico yo? Ves estatuas o bustos de Lenin y Stalin o Marx, los ves guarreados con pintura roja porque no les gusta a los que están en su contra. Y vale, tú destrozas ahora esos bustos, esas estatuas, los destrozas. ¿Cómo va? Si yo llego ahora y digo, yo qué sé, el comunismo no existió para borrar un poco la historia, ¿cómo vas a conseguir tú argumentarme a mí eso en contra si previamente has destruido esa escultura? Explícamelo. No puedes. Los libros, los libros, las fotos, las películas, todos pueden mentir. Lo que no miente es la piedra, jamás miente. Imaginaros que se destruyera una ciudad entera del siglo XV. ¿Cómo explicas que el siglo XV existió? Pues no lo puedes explicar. Claro. Y eso pasa en parte también con la Edad Antigua. La Edad Antigua ha quedado tan poco que no sabemos nada de la Edad Antigua. Si se sabe que de Egipto solo se ha excavado el 10%, no sabemos nada de Egipto. La gente cree que existe, que Egipto era lo que nos enseñan en las películas. Egipto era mucho más, pero muchísimo más.
Pero es que no lo sabemos porque es que hace 1000 años, 1000, 2000 y 4000 años de eso. Y se han acabado cayendo las piedras. Es que al arte lo estoy llamando piedra, pero es que es lo más resistente. Que los cuadros se pueden retocar y borrar ciertas cosas, ¿no? Pero al final el cuadro está tan protegido que nunca te va a mentir. Y una escultura tampoco te va a mentir. Entonces, cuando tengamos un artista que es que tiene muy mala fama, la obra la dejamos tranquila. Que sí, que no se puede separar de su artista y hay que estudiarla con respecto al artista. Pero la obra, destruirla o cualquier cosa, no, la dejamos tranquila. Por favor, que me enfado. me he puesto serio porque es que pasa, ¿sabéis? Pasa mucho. O sea, ahí hace falta que la gente estudie historia por eso, porque es que pasa. Bueno, y ahí acabo el discurso, que siempre acabo encendido por estas cosas, ¿sabéis? Bueno, igual que la cantidad de obras que se destruyeron en la época medieval, ¿no? Por Y ejemplo, tú con la pues lo multitud mismo, de pues guerras se destruyeron muchísimas obras, o con la Inquisición, por ejemplo, también pasó. y claro, y ahora esa Inquisición, a lo mejor dentro de 200 años después, quería luchar contra algo que ya existía antes, que ellos lo borraron, quería luchar contra algo que ha vuelto a aparecer en esos años y no podía porque no podían explicar que ya existió y que era malo para ellos. Los documentos históricos mejor quietos, todos. Ni tocados, ni retocados. Por eso se pide tanta... Cuando tú vas a retocar un edificio antiguo, hay que pedir tantos permisos, porque es que puedes estar tocando cualquier cosa importante. Y a lo mejor nos ven a los historiadores y a los historiadores del arte, arqueólogos y demás, nos ven como muy tiquismiquis, pero es que no lo somos. Es que puedes estar tocando algo que explique un montón de cosas. Como a lo mejor hace, yo qué sé, pongamos hace 100 años, no se podía pensar que las mujeres vikingas luchaban en la guerra. Pero después se descubrieron mujeres vikingas con hachas de guerra y ya se pudo explicar. Pero ¿y si alguien hubiera cogido el hacha de la tumba de la vikinga y la hubiera tirado por ahí? ¿Quién se habría enterado que la vikinga era guerrera? Se tiene que separar la obra del artista siempre y cuando no sea para estudiar. Cuando sea para estudiar, todo quieto, todo tal como está. Si el artista no es un cabrón, que sea un cabrón y se estudia que era un cabrón. Pero se tiene que dejar como está. Si consideráis, por ejemplo, que un filósofo puede ser un artista también. Por el hecho de separar, por ejemplo, no. a Nietzsche, por ejemplo, de su obra, por así decirlo. Yo digo que no, que ahí no, porque el pensamiento, No. o sea, ahí está reflejando el pensamiento puro y duro, Claro, y la sí. forma de ver el mundo totalmente de... Es que tal y como lo que tú has dicho, tal y como lo has dicho, es lo que ocurre muchas veces con los escritores o con cualquier otro tipo de artista No tiene también, ¿no? por qué. Incluso la música. Pero yo no creo así. De hecho, antes he hablado de los libros y he dicho que si yo estoy contando una historia, cuanto mejor es el escritor, menos de él ves en el libro, porque o sea, se dice que un personaje en una novela, ¿no? es parte del escritor, ¿no? Pero eso normalmente, o sea, de hecho muchas veces dice que los primeros libros de los autores suelen ser casi, bueno, autobiográficos, ¿no? Pero plantean situaciones que ellos han vivido y el personaje protagonista probablemente tenga mucho de ellos, ¿no? Pero conforme avanza es capaz de ponerse en distintas situaciones y contar distintas historias. Sin embargo, un filósofo ahí te está contando, a no ser que te esté de verdad relatando un libro como una novela, lo que te está diciendo. O sea, Kant, con su crítica a la razón pura era, ¿no? No creo que me esté contando una historia. Sí, pero como dice aquí, todavía está escribiendo una obra al final. Claro, Pero... sí, a ver. Yo creo que lo que pesa más en un filósofo es su filosofía. Entonces no nos planteamos que sea un artista, que luego puede serlo según cómo escriba, según la prosa que tenga, la idea que está expresando y cómo la expresa y demás. Pues a lo mejor sí puede ser considerado un artista, pero claro, pesa mucho más su figura de filósofo. Entonces se le va a tratar como un filósofo. Y su obra se van a proteger como patrimonio histórico igual que una obra de arte, pero nadie va a decir si es una obra de arte o no, nadie se lo va a preguntar. Nadie se lo va a plantear porque lo que pesa más es su figura de filósofo, creo yo. Aunque toda obra artística probablemente tenga una teoría filosófica asociada. Claro. Cuando ya el artista se dedica a hacer literatura o poesía o prosa, aunque sea una obra literaria de, yo qué sé, el Quijote, aunque tenga una filosofía detrás, como él ya está haciendo literatura fantástica y lo que está intentando es transmitir una historia y no te está, desde el principio no te está diciendo esta filosofía, pues
ya hay lo que pesa más la figura del artista, pero que podrían ser considerados artistas, a lo mejor sí, a lo mejor si tú le pones a alguien un libro escrito del puño y letra de Nietzsche y se lo pones en una vitrina, a lo mejor dices, hostia, esto es una obra de arte, ¿no? Pero yo creo que no nos planteamos si es un artista o no, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer hincapié es en su filosofía. Sí, Entonces, pero pues, bueno, yo os pregunto a vosotros más que nada, si pensáis que es un artista o no. Como dice también Yo aquí, creo que Toy no. dice a mí, que es un creador y puede que con ideas innovadoras. Sí, claro, Entonces, ¿para obviamente. vosotros es un a mí, artista o no? para mí es un artista, porque imagínate lo que hay que pensar para conseguir una ideología filosófica, ¿no? Pero luego, ya como historiador del arte, no me voy a poner a reivindicarlo como un artista, lo voy a reivindicar como filósofo. Pero a mí me va a parecer un artista porque yo soy incapaz de hacer lo que ha hecho. Vamos, creo que soy incapaz, ya no sé después si me dará por escribir un libro, ¿sabes? Es que yo creo que sí, es un creador, está creando y tiene, y obviamente si perdura es porque la idea suya, su forma de entender es innovadora, claro. Pero yo no lo consideraría arte porque creo que considerar eso arte tendría muchas implicaciones y ahora mismo muchas cosas, no sé, por ejemplo, entonces el método socrático, ¿no? Sería arte, por así decirlo. La... O, Sí, quiero decir, la dialéctica era. no, lo de la técnica que él usaba básicamente para llevar en contradicción a Sí, sí. contradicción con quien hablaba, ¿no? Eh, y para mí eso no es arte, es una idea innovadora, curiosa, que Claro. servía para sacar los fallos de la lógica o de a Y cualquiera, pero me parecería incluso más una especie de fórmula matemática antes que una es, teoría filosófica, yo, una obra de arte, ¿entiendes? Yo creo que es el mismo arte que el de un futbolista. Como tiene mucha maestría en lo que ha hecho, pues lo llamamos arte y nos parece arte, pero luego en los requisitos del arte no los cumple al 100% y por lo tanto no se va a considerar arte por la mayoría de la gente. Porque ahora que Algo, alguien que no le apasione la filosofía va a decir esto es una mierda, a mí no me interesa y no lo va a considerar arte. Lo que ocurre con la filosofía es que siempre ha sido la contraparte de la ciencia, ¿no? Como la ciencia tampoco bueno, es un arte en ningún caso, o no se considera arte, pues a lo mejor, no sé. La típica bola esta de cristal, que los rayitos que te dan en las manos y tal, a lo mejor para él lo considera eso como un arte, ¿no? Porque es muy bonito, es gracioso, no sé, está guay, ¿no? Y quizás para alguien sea Sí. como una obra de arte, pero al final es pura física y lo que se pretende es demostrar algo. No es tanto eh, como inventar, sino como demostrar que la realidad existe y está ahí, ¿no? Yo te la enseño. ujú. Yo creo que sí, o sea, yo creo que el ejemplo que ha puesto Adri es muy bueno con lo del fútbol. El filósofo es alguien que tiene una habilidad sobremanera para el uso de la lógica o para reinterpretar el mundo y la realidad, por así decirlo, y después plasmarlo y decir, y eso, sentar unas bases que Mira, he sean, canjeado aquí estoy una encuesta, la voy a poner, ¿vale? O si la quiere vale, poner algún moderador que esté por ahí, que responda por el chat y que lo diga. sí, la de son los filósofos artistas, ¿no? También que después las ideas y las teorías filosóficas han moldeado el mundo de una forma que el arte quizás no, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el arte, bueno, el arte puede que sí por la concepción de lo que es bello, lo que no, que eso supongo que ha tenido, bueno, eso me gustaría que me lo respondieras tú, Adri, o sea, ¿es que vino primero la concepción de lo que es bello y después se plasmó en el arte o el arte cambió la concepción de lo que es bello? Ahí eso se da, en la carrera se da en ideas estéticas y somos nosotros los que poco a poco vamos cambiando la concepción de lo bello. O sea, la belleza existía antes que nosotros y nosotros la percibimos. O sea, ya dije que nosotros somos los que concebimos la idea de belleza, ¿no? Los que va de adentro hacia afuera. Nosotros vemos algo y lo consideramos bello, ¿no? Ujú, Pero poco a poco, conforme van cambiando nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver las cosas, pues vamos cambiando la concepción de lo bello. Entonces, creo que vamos primero nosotros y luego la belleza. Sin vale. nosotros no hay belleza. Y el mejor ejemplo está en que antes de la época moderna, de la edad moderna, pongamos siglo XVI creo que es, siglo XVI, siglo XVII, las mujeres que se consideraban bellas eran mujeres delgadas con sus curvas y ya está. Pero
esa era una época en la que los nobles estaban muy delgaditos porque estaban hartos de ir a la guerra y de comer poco porque había poca comida. Pero claro, entramos en la edad moderna y empieza a haber cada vez más dinero y los nobles son más, comen más. Y están más ociosos. ¿Qué pasa? Que se ponen gordos de tanto comer. Y aparece la enfermedad de la gota y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la concepción de belleza cambia a que el que está gordo o el que está con muchas carnes es el que es bonito. Entonces va a ver en los cuadros mujeres gordas. Bueno, y Gordas o blancas con además, mollas. muy blancas, porque como no les da el Y muy sol de blancas, no claro, trabajar, porque claro. Claro, y muy blancas porque o te ha dado el sol de tanto trabajar o eras un esclavo que también trabaja mucho. Entonces, la concepción del vello cambia según el cómo vivamos nosotros. Hay gente que piensa que hay una concepción de belleza que es absoluta. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí en España es una y en Rusia es otra. Por ejemplo, yo he visto a gente rusa decir, mujeres rusas decir, que a ellas le importa cero que un hombre sea guapo. A ellas le importa que el hombre sea inteligente y el hombre va a ser bello según lo inteligente que sea. Y pasaba lo mismo con Cleopatra. Cleopatra, ¿sabéis que guapa no era? ¿O no lo sabéis? Sí, es verdad que la ponen como muy guapa, pero que en realidad no lo era. Cleopatra era bella porque era inteligente y era muy lista. Y eso es lo que se consideraba bello en la Grecia antigua. Pero Cleopatra, luego van los bustos y Cleopatra tenía, con perdón, una napia que no era normal. Cleopatra era muy fea. Pero como la concepción de lo bello era la inteligencia, cuanto más inteligente era más cercano a la idea de bien estaba, pues era bella y ya está. Entonces la concepción de lo bello somos nosotros. Entonces, en ese caso, yo considero que las ideas filosóficas han moldeado el mundo de una forma que quizás no ha sido, o sea, que no es propia a lo mejor del arte, ¿no? Quiero decir, ahora mismo nuestra moral y nuestras ideas, incluso nuestros sistemas de valores, están todos regidos por sistemas filosóficos que existían, ¿no? Que alguien dedicó tiempo a investigar y demás. O sea, Claro. hay una cosa que me resulta muy interesante y es un artículo que cualquiera puede buscar que decía que, dice, la filosofía no es inútil, es inevitable, ¿no? Y lo que dice es que incluso para decir que la filosofía no sirve para nada, estás usando la filosofía. Así que yo creo que trasciende mucho lo que podríamos considerar arte, por así decirlo, ¿no? Porque es que básicamente es una forma de articular la forma que hablamos incluso. Así que no sé, pero claro, por ahora mismo creo que me están llevando a la contraria en la encuesta, pero bueno. Están diciendo, Jorge, cállate a través de sí. No, pero yo lo que considero, podéis ver al filósofo, como en la encuesta está saliendo, al filósofo lo podéis ver vosotros, dentro de vosotros, como un artista, pero jamás en una masa más grande, en una institución o algo así, lo van a ver como un artista, lo van a ver como un filósofo. Porque luego las ideas filosóficas son las que condicionan al arte. Entonces, ha habido un no en el último momento y ya quedó empate. Las ideas filosóficas son las que condicionan al arte. Entonces, si decimos que el filósofo es artista, ¿con qué ideas filosóficas estamos diciendo que el filósofo es artista cuando la filosofía es la que dice que es arte y que no? Claro. ¿Me entendéis, no? Sí. Es un círculo vicioso. Entonces, el filósofo es filósofo y el artista es un artista. El filósofo le da al artista su idea estética y el filósofo por ti puede ser considerado artista, pero es filósofo, no hay más. Y yo dentro de mí lo puedo considerar un artista, como he dicho, por lo que hace, pero no como algo más oficial. Ya que estamos hablando de belleza, pues un poco tratar esto del canon de belleza de las pasarelas y todo eso, que sin embargo como que se considera el canon de belleza dentro del modelaje y tal, pero es que a mí me resulta extrañamente contradictorio porque claro, dentro del mundo real, por así decirlo, como que a nadie le resulta sano, o sea, le resulta atractivo algo insano de ese tipo, ¿no? Sí. Y me resulta como muy contradictorio que se mueva tanto que se promueva tanto ese no sé, como ese canon de belleza cuando
dentro de la sociedad no tiene el apoyo que se esperaría, ¿no? Bueno, que esperarían, por ejemplo, los diseñadores de moda en este caso. No lo sé, la verdad. Y por otra Sí, parte, es que como... también diría que preguntaros si para vosotros un diseñador de moda de este tipo, o sea, que canoniza a estas mujeres de esta forma, ¿para vosotros es un artista o no lo es? En las implicaciones que tiene como autor, ¿no? Lo que hace. Pero te Pues es refieres a la que... obra de arte. Sí, sí, si lo que hace se puede catalogar como obra de arte, si el canon de belleza que proponen, pues no es compartido, ¿no? Incluso muchas veces vemos pasarelas de mujeres paseando regaderas y no entendemos qué está pasando. Ujú. Es que... eh, Es que, claro, son ya grupúsculos de artistas, entre comillas, que tienen su idea ahí elitistas de lo que es arte para ellos y lo que no, y como tienen mucho dinero y son grandes diseñadores y todo, pues lo que ellos hagan va a misa. Pero para mí, por ejemplo, lo que hacen muchas veces no es arte y lo que hacen con las mujeres es deleznable. Lo que hacen con las mujeres es eso de dejarlas delgadas para que porque a ellos les parece bonito, como hace unos años que un diseñador dijo que el que está en contra de las mujeres delgadas es que solo tiene el modelo de su madre que está gorda, o sea, ya me estás contando. Entonces, pues, Increíble. sí, es increíble. Son grupúsculos de artistas, y entre comillas, no me vaya a hacer el gesto porque todavía no tenemos cámaras, pero he hecho entre comillas con los dedos. Ujú. Son artistas que para mí no son artistas, pero sin embargo, pues para la opinión pública, pues puede que sí, puede que se consideren artistas, pero vamos, yo les quitaría ese gusto de considerarse artistas y de llamarlo artistas, se lo quitaría completamente porque me parece fatal lo que hacen con las mujeres. O sea, dejarla a ese nivel de físico que es insalubre para plasmar en ella su arte, que va, no puedo con ello, la verdad. A mí me plantea muchas complicaciones esto porque creo que me acabaría contradiciendo con algo que ya he dicho. En plan, quiero decir, si yo ahora dijese que esas personas no son artistas porque fuerzan a ciertas personas a hacer esto para plasmar su arte, pues estaría diciendo, no sé. Pero es Es como que un claro, yo arte. lo que Es que diría es que, es lo que dice exacto, Naomi, ¿no? En el chat, que es como un arte para su propio nicho, que son ellos mismos. Es como una cosa muy rara para mí, la verdad, porque creo que generalmente no se consideraría arte, porque realmente no se ve, no se encuentra una belleza en lo que están haciendo. Claro, y cuando tu nicho es una serie de personas que tienen mucho dinero, pasa a ser considerado arte, que ese es el problema. pero porque ya trasciende eso y habrá gente fuera de ese nicho que también lo va a ver y va a decir, ah, eso es Claro, arte. pero también Lo va, yo creo lo que eso ya es validará. por la influencia que ejerce alguien que con mucho dinero dice que es arte, o con muchos medios dice que es arte. Pero eso pasa con Porque todo, ¿no? Bueno, sí, pasa con todo. Y mira, preguntan ahí también que tiene que ver con esto, que si la publicidad es arte. La publicidad es arte 100%. Allí donde vaya, la publicidad va a ser arte, porque quiere expresarte algo, te lo tiene que expresar muy rápido, así que tiene que usar metáforas, tiene que usar herramientas para hacerte ver una cosa en 30 segundos, así que la publicidad es arte, siempre va a ser arte. sí. ¿Sea Hombre, la y la publicidad publicidad mala o sea bien publicidad hecha, buena? la publicidad Se bien la- hecha incluso perdura en la historia. O sea, se recuerdan Claro, anuncios de cuando eras pequeño, seguro. claro, y porque han sido publicidades que han trascendido. O sea, hay publicidad que es considerada arte. Debería estar en los museos. O sea, la publicidad es arte totalmente. Porque es que cumple todos los requisitos. Quiere expresar algo, está hecho por el hombre. Puede ser abstracto o figurativo. Eso y tanto. ¿Alguien me explica qué significa un anuncio de colonia? Porque no lo entiendo nunca. Tiene su maestría, así que la publicidad es arte. La publicidad sí, además que es una obra fílmica, así que sí es arte. El de El, la el de la tuera, ¿cómo era? Esa Catún que tú Eso, esa cartoon, sí, 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 sí. Eso está encantando, así que es arte. O el de Hotel Trivago, ¿no? Ese también acaba. Sí, pero hay unos que se esfuerzan más que otros, así que... Sí, yo es que el de las colonias, por ejemplo, sí he escuchado que si durara 5 minutos más sería porno ya, ¿no? ¿El de qué?
el de la colonia, que si durara 5 minutos más ya sería porno. Sí, Hemos, bueno, porque hay algunos hemos, que son más raros. Que... hemos empezado hablando de si separar al artista de su obra y hemos acabado hablando de qué es arte otra vez. Es que es Sí. un tema que da para mucho. Pero Pero vamos, sí, habla. es que ha salido algo que, por ejemplo, tú has dicho, bueno, creo haber escuchado, no me equivoco, ¿no? Pero creo, Adri, que tú has dicho que a esas personas no los llamarías artistas porque hacen que ciertas, ¿no? Sí, y ya estaría, estamos entrando en lo de, ahí me he vencido yo un poco y estamos entrando en la cultura de la cancelación otra vez y de, estamos uniendo al artista con su obra, claro, sí. No, yo no quería decir eso. Lo que quería Bueno, dime. decir es que, bueno, que sí, que podemos, que ahí se ha unido quizá un poco al artista con la obra, pero quiero decir, hay ciertas reglas que no se deben sobrepasar para que te llamen a ti artista. Por ejemplo, lo que ha pasado, imagínate, o como, o yo qué sé, ¿te acuerdas que hablábamos en el anterior directo que lo sacó Naomi, lo de las fotos post-mortem? Sí. ¿No? Imagínate que hubiese un artista que se dedicara a profanar tumbas y a pintar muertos. Sí, a ver, escúchame. Te pongo la situación esa y diríamos, coño, es súper inmoral meterte en un cementerio, sacar el muerto de alguien y ponerlo en un lado y ponerte a pintarlo, ¿no? Sin el consentimiento de nadie, Pero ¿y si después resultara que el tío se está reflejando en su obra algo? O sea, quiero decir, incluso ciertas cosas moralmente cuestionables hechas para la creación de la obra sería justificada si la obra consigue cierto reconocimiento o tiene cierta importancia histórica. Pues Caravaggio hacía eso. Ah, coño, ¿también hacía eso A la Caravaggio? past. Eso, espérate, Hacía de todo ese hombre. Y Jerón era. ¿Jerón? Espérate. Jericó, perdón, Jericó Jericó. llegó a usar. Llegó a usar cadáveres para pintarlo en su obra la balsa de Medusa. Ajá, pues bueno. Pero claro, no lo robó como hacía Da Vinci. Da Vinci robaba. Ah, bueno, pero Da Vinci era más bien por cuestiones científicas, ¿no? Curiosidad científica. Pero que luego conocía la anatomía humana por robar esos cadáveres. Pero Sí, no sí. pasa nada. Hoy en día legalmente los cadáveres no son más que bienes muebles de naturaleza especial, así que... A Jericó se los prestaron. No, vale, pero yo digo que si de verdad fuese, o sea, he puesto a sacar muertos porque era lo que... O imagínate incluso matar a una persona, ¿no? Y decir que eso es una obra de arte. Es que el arte tiene que ser transgresor, entonces los límites, si los límites los quiere transgredir, entonces límites no hay. Pero claro, si mata a alguien y hace una obra de arte con el asesinado, pues hay que llevarlo a la cárcel. Pero ahora si es una obra de arte lo que ha hecho, yo ya no sé. Es que Ahí eso, sí. yo planteo esa duda porque es Como lo muy que ocurría jodida, ¿no? con el Porque graffiti, ¿no? ya la propia obra tiene connotaciones, o sea, ya no estamos hablando de que el autor haya matado a alguien, pero este cuadro que pintó en tal época esté muy bien, sino no, es que ha matado a alguien para pintar el cuadro. Eso Entonces... lo hablábamos con la película de Perfume. ¿Te acuerdas? Ah, sí, de verdad, sí. Que el perfumista mataba a gente para sacarle los fluidos del cuerpo y hacer perfume con ellos. ¿El perfume es una obra de arte? Pues si huele bien, la verdad, pues puede ser. Pero el perfumista a la cárcel completamente. En aquellos Obviamente tiempos... yo no estoy diciendo que no lo lleve a la cárcel. Claro. Pero es no como, sé. pero como que ahí ya se difumina muchísimo más lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, antes parecía como muy claro que sí que separar esto de lo otro porque pueden reflejar X cosas, porque se puede disfrutar de la obra. Pero si yo sé que yo estoy viendo una obra que existe porque alguien ha muerto. Sí, ya ahí ya... Es que son preguntas ya muy difíciles. O sea, mata a una persona, lo que ha hecho, digamos que lo ha hecho con su sangre, ¿no? Lo que ha hecho Eso es, es una completa obra de arte, porque expresa cosas que son increíbles, pero es que ha matado a una persona. Eso no puede oler bien, dice. Eso no puede oler bien. No he visto la película del perfume, la verdad, pero no lo sé. Se está yendo ya por un lado muy turbio, ¿eh? No, Sí. a ver, yo era una duda porque en realidad yo creo que no se está yendo por ningún lado. Creo que es como la última expresión de esto. De decir, Sí. ¿y qué pasa si la obra es el propio acto amoral o inmoral
que ha cometido el autor. Claro. Estamos jodidos. Porque ya no Sí, podemos. porque ponte Ya tú no a sabemos. pensar. Da que pensar. Vamos imaginando la situación de que el asesino con sangre. Es que esto es muy turbio, estamos ya imaginando. Con sangre dibuja en un lienzo, ¿no? Y aunque sea abstracto, luego coge y deja lo que quiera decir con ese cuadro, lo deja escrito. Pero ha matado a una persona para hacer eso. Entonces, ¿cómo? La obra sería una obra de arte, pero el artista sería un asesino. Pero no hace falta ir Claro, tan y además lejos. que la obra es hecha Igualmente, por aunque eso. cogiera una gallina y la matara simplemente, una gallina, para hacer el cuadro, se vería horrible igualmente. O incluso, bueno, Claro. peor no sé, pero Yo creo que vamos. un poquito menos horrible, pero horrible puede que sí. Es que es muy tétrico, muy... Oh, no sé cómo... Es que es difícil. A más de uno le estaremos dando la noche ya. Sí, A ver, yo planteo la duda. Porque Se está a mí me poniendo resulta, yo duro creo el que es directo. justo el punto en el que ya no sabríamos qué hacer. Porque mientras lo que haga alguien, ¿no? Adrian Hirst. Ah, No sé quién es. ese es el de los Damian, tiburones. Damian. Ese es el que mandó cazar unos tiburones y los metió en formol. Yo conozco otra artista muy famosa, pero porque está hecha la perdida. Ay, sí, esa era la Mira, que. La que tú me mira. dices. La que tú dices, Adri, es una mujer, ¿no? Sí, Que. se llama... Es que no me acuerdo cómo se llama. María o Marina, ¿cómo era? Sí, sé cuál sé Muy quién dices. famosa. Sí, Que es el de los decían que tiburones. decía que mataba gente también para sacarle los Marina cuadros. Abramovich. Esta Marina Abramovich, Sí, buscarla. esa era. Tiene unas performances que son de locos, o sea, hace No, De cosas. verdad es que. Esa es la que le verdad, decían mira, que era una bruja y que hacía magia negra, ¿no? Yo Sí, qué sé, pero he visto cada performance suya que no es normal. Y pues sí, la verdad Marina, es que. Bueno, perdón. sí, Marina Abramovich, loquísima, o sea, pero es que esto ya es arte vanguardista, arte que quiere pasar todos los límites. Es que ya me resulta a mí difícil decir si se debería separar su obra de ella, porque es que su obra es fruto de su mente. Tiene aquí a una mujer tumbada con vísceras puestas sobre el pecho. Loquísima, vamos. Mira, Jorge, lo que dice aquí estoy. Claro, y esos son artistas y los filósofos no. Es que Las drogas. vuelvo a lo mismo. Los filósofos son filósofos y es que el ser filósofo ya te da una altura que está al nivel de los artistas. Es que... Pero Sí, mira, por ejemplo, el hombre, bueno, La Paz, ¿no? Acaba de decir lo de este hombre, de Damien Hirst, y es que es verdad, ¿no? Ahí me parece que es justo lo que estábamos diciendo. O sea, imagínate, tal y como se habla y de los tiburones, de la caza que existe hacia ellos, ¿no? Y de caza un tiburón coger y decir, exacto, cazo 4 tiburones y los meto en fórmula. y denuncio que hay caza tiburón, ¿no? Pero si acabas de cazar... No, bueno, no sé si él lo denunciaría, pero es como es que estoy viendo como una persona por pura por puro egoísmo ha decidido cazar un animal que no debería ser cazado, ¿no? O sea, es igual que si yo cojo, me voy a África y me lío a tiros con elefantes y me los traigo para acá y los pongo. Y te hace un piano con ellos y el piano es súper artístico y todo el rollo ese. Claro, es como, fue jodido. Además que si no lo tengo mal entendido, al Damien se le pudrieron los primeros tiburones y y mandó a que cazaran más. La Virgen, tío. Y es que la verdad, de verdad, como el arte vanguardista lo damos ya de última, yo estoy dando un poco pegado en eso. Conozco a Abramovich y toda esa gente, pero es que llega a un punto en que cómo lo entiendes, cómo estás de acuerdo con ellos y cómo no. Como decía el otro día, cómo empatizas y simpatizas con lo que quiere hacer esa gente. Claro. Aquí yo ya veo mucho más problemas para separar la obra porque considero que la obra en sí es lo que considero que está mal. Claro. Bueno, Entonces, igual que pasa con Marilyn Manson, por ejemplo, ¿no? En el caso de la música. Y toda la que lía en los escenarios de cortarse, de escupir al público, fingir asesinatos, cosas que sobrepasan una cosa. la moralidad, seguramente. La Paz dice... Es verdad, la mierda, es verdad.
Dice, es que además se venden por una burrada. Esas dos cosas os voy a responder con algo que a mí me toca mucho la moral. Resulta que muchas veces el arte se vende por blanquear capitales. Es verdad. Entonces, una obra de arte que a ti te parezca ya que no es arte y que es una locura, como la estatua invisible, seguramente se ha vendido por blanqueo de capital. Porque como hay grupúsculos, mafias dentro del arte, que se dedican a comprar y vender arte, cuando compran una obra de arte que a ti te... Esto no va a salir en los libros de historia, la estatua invisible como una curiosidad en los libros de historia y ya está. Pero cuando tú ves que se vende una obra de arte por miles de millones de euros, es porque a lo mejor el que la ha comprado necesita esa obra de arte para blanquear ese capital y luego esa obra de arte tenerla porque esa obra de arte va a valer 1 millón ahora, pero es que dentro de años va a valer 2 millones y después 3 millones. Entonces ha blanqueado el capital y encima ha ganado dinero. ¿Y cómo venden las estatuas invisibles? O sea, puedo decir que te las he dado y a lo mejor mentira. Te darán una acreditación de que la tienes y te darán la cinta que Y si le marca dónde quito el estaría. papel, ¿paso a tenerla yo? Oye, ¿y Toma en, el papel. ¿y en la acreditación vienen las dimensiones? ¿Y me dejan que me la imagine a mí? ¿O... El del plátano pegado a la pared también, Ese. ese otro. Es que hay obras de arte ya de última que es para blanquear capitales, que no son arte. Ojo a eso. Eso no se ha leído. Las drogas, sí, sí. Emperador y se nota. Me repito, las drogas. La droga Es con que, el blanqueo de... Vale, genial. o sea, investigad si queréis sobre el blanqueo de capitales y el arte. La mercantilización con el arte lo está destrozando completamente. Voy a acabar aquí diciendo que el capitalismo es una mierda, pero me voy a callar para que no os echéis encima mía. No, Ya sí, lo ya has lo has dicho. dicho, ya lo has dicho. No, pero podría ampliar, ¿me entiendes? Pero vamos, ya. Pero ya sería el último giro de esto, ¿no? Hay que separar la obra del autor y después Y el diciendo... capitalismo del arte. hay, que hay que alejar la obra del autor según el caso y luego hay que alejar el capitalismo del arte y a los capitalistas del arte. Bueno, Es eso es que- Si difícil, queréis, ¿eh? si queréis Ya, podemos recapitular algunas de las conclusiones. O sea, porque yo he sacado unas pocas para empezar. Bueno, pues di tú. Y yo... Bueno, Pero pero yo ya la lo última, la que tengo definitivo. más reciente. Bueno, Pero es que ya perdón. lo definitivo es que ahora están cogiendo las obras de arte, los memes y cualquier cosa que haya pasado en toda la historia, lo convierten en NFTs y lo vuelven a vender otra vez en internet por, Sí. por cuadraditos de píxeles digitales. ¿Cómo es? No fungible... ¿Cómo era? ¿No fungible tent o algo así? ¿O task? No me Es acuerdo lo un que era. token no fungible, se llama, token no Sí. fungible. Tokens Que no es fungibles que no básicamente, se pueden consumir. Claro. sí, básicamente es una moneda que no se puede intercambiar, es como un activo que no se puede intercambiar, eso es lo que significa. Pero eso está, o sea, yo entendía que tenía mucho, o sea, como que era prometedor en el sentido de darle autoría de verdad a obras digitales, ¿no? Para que no se perdiese. Sí, eso es como una versión nueva del copyright, por así decirlo, pero ya se está utilizando de otras maneras, obviamente. Claro, yo el otro día lo pensaba con eso de los NFT. Ahí, con los NFT ya no puedes separar al autor de la obra, porque el autor ha puesto ese NFT porque lo piensa de verdad, ¿vale? Pero con los NFT lo que va a pasar ahora es o sea, Twitter, por ejemplo, es uno de los documentos históricos más grandes de la historia. O sea, si alguien quiere demostrar que nuestra época existió dentro de 300 años, Sobre Twitter. Twitter. Es que Twitter es la representación más fiel de nuestra sociedad. O sea, Pero ¿sabes lo que todo pasa el ahora? mundo. Que todo el mundo va a querer ser meme para poder venderse en NFTs. Más o menos va a Claro, pasar sí. eso. Sí, pero y luego gente se hará súper millonaria por decir tonterías. Por escribir tonterías. Y yo ya no sabría decirte si esas tonterías son arte o no. A lo mejor sí, porque cumple todos los requisitos y trascienden. Pero es que es una persona que durante 4 segundos está escribiendo una tontería y ya está, y ha cambiado su vida completamente. Me parece extraordinario. Es que todo ya, yo que se está derivando a unos límites que sinceramente no sé qué será lo siguiente.
No, lo siguiente ya, yo no se puede decir, no se puede hacer historia o ficción ya, lo que nos venga. ¿Quién iba a decir que los memes iban a ser arte al final y que quieren hacer museos de NFTs? No sé, y si no es que existen ya. Espérate, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque es increíble, museos de NFTs. Pues vaya imagen vamos a dar a los historiadores del futuro si lo que miran es Twitter. Es que me estoy imaginando esa época en la que la gente no paraba a ponerlo de a ver si me muero. Y es como- Sí. O lo de puta vida, por ejemplo. Cosas así. O la que hace. Sí, o sea, Sí, pero está abierta. escuchadme, una cosa sí es verdad. Una cosa sí os voy a decir. Si tenemos ahora esa perspectiva que dice a Bocarón. Tenemos esa perspectiva. Pero es que antes, si existiera un Twitter en la Edad Media, la imagen que he entrado leche, la imagen que tendríamos de la Edad Media sería totalmente diferente a la que tenemos ahora. Imaginaros cómo estaría la gente de la cabeza en la Edad Media. Si tuviera Twitter sería una cosa increíble ya. Claro, O sea, es que somos la primera que va a tener un registro de las gilipolleces que se decían. ya ves. O sea, quien quiera saber. O sea, antes el saber tu historia era algo propio de nobles. Ahora saber tu historia está totalmente democratizado. Quien quiera saber la historia de sus abuelos va a flipar en colores. O sea, el respeto por la gente mayor se va a perder Ya ves, yo no- completamente. O sea, por eso digo que, y lo reitero, cuando tú quieras, cuando el autor haya hecho algo que no te guste, la obra la dejas tranquila porque es importante la obra como conocimiento de la historia. Y lo mismo va a pasar con los autores de Twitter. O sea, no puede, si el autor era un nazi, no puede. Si el autor del Twitter era un nazi y ahora escribió algo que ha trascendido y se ha convertido en NFT, no va a borrar la NFT porque el autor era un nazi, hijo mío. Que yo lo repito, me ha encantado estar aquí. Y quiero estar más, la verdad. Estoy en el grupo con vosotros y cada vez que me surja un tema lo diré porque digo, mira, esto me parece interesante. Muy buenas noches Buenas a todos y noches. muchas gracias Un abrazo por a estar. todos, muchas gracias por vernos o oírnos. Sí, muchas Y gracias. descansar. Hasta luego.